Muy buenas noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, noche de sábado, noche de jornada de reflexión. Mañana ustedes deciden y bueno, hay que dejar las cosas en eso, en reflexión, dejarles el tiempo. Yo no sé si ya la reflexión, yo creo que el que no la tenga hecha es que no la quiere hacer. Me da a mí que, en fin, como decía Ortega, a España ya no nadie le enciende la pajarilla, pero bueno. Vamos a lo que vamos. Hemos pensado un tema de actualidad para todos ustedes. Queremos hablar de los MENAs, de los menores extranjeros no acompañados, de cómo han llegado pues casi 14.000 de ellos, de cómo están pues en unos centros, en un sistema un poco raro porque las autonomías tienen la tutela, pero ellos son libres, entran y salen. Bueno, la mitad de ellos entran y salen cuando les da la gana porque saltan la valla, pero en cualquier caso pueden entrar y salir, fuera no tienen documentación, fuera son indocumentados y muchos pues han cometido algunos delitos que tienen sulfurados a los vecinos de esos centros donde están recogidos los MENAs, no internados, recogidos. Y, óigame, pues es que la gente está hasta el gorro, hablando mal, claro y pronto, de los líos que estos muchachos, que no son niños, esto es una de las cosas que van a oír a menudo, siempre de boca podemita, estos no son niños, son adolescentes, cual no ni quita ni pone. Pero da la sensación de que los poderes públicos en España no se atreven a decir, empecemos a devolver, vayamos a hacer un acuerdo con Marruecos y que no vengan 12.000 o 14.000 o los que sean. Da esa sensación, se les recoge en unos centros, algunos de ellos que están hacinados, centros de 60 de estos menores, donde hay más de 100. Y algunos duermen con mantas en los pasillos. Bueno, y eso tampoco es, Desde luego, la cuestión de todo eso es que en su tiempo libre, como pueden entrar y salir, entran en contacto con bandas, se acercan al mundo de la droga, algunos son utilizados, otros se quieren dejar utilizar y, bueno, pues hay bandas cerca del centro de Hortaleza que actúan por allí con el tema de la droga, gitanas, las hay que son latinas y estos muchachos son mano de obra de ese negocio de la droga en muchos casos y otros delitos que se les van ocurriendo a medida que se introducen en el mundo ampón, pues bolsos, pues agresiones, pues todo tipo, toda suerte de incomodidades. Hay vecinos pinchados con navajas en el barrio de Hortaleza, hay vigilantes de esos centros con la nariz rota, hay vigilantas de esos centros que han salido a escape porque tenían preparada una violación grupal para una de ellas y se pudo evitar, afortunadamente, y hay broncas y peleas muy a menudo, botellazos, en fin, escándalos por doquier. Los vecinos están que no pueden más. Y primero les voy a presentar, como siempre, a nuestros invitados, luego vamos a ver un resumen para que vean ustedes el jaez de todas las cosas que vienen a pasar. Vamos a utilizar primero el de Hortaleza, pero ya les digo de entrada que esto es algo que sucede allá donde hay un centro de MENAs, en Cataluña, en Calella, en no sé dónde, donde ustedes, bueno, y en Melilla, con lo pequeña que es Melilla, hay más de 1.000 en el centro, 1.000 MENAs recogidos, y dan problemas pues como en todas partes. Bueno, les presento ya a nuestros invitados esta noche. Don Rubén Pulido, experto en inmigración. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. A ver qué nos enseñas del mundo de los MENAs. Don Marcos Molinero, abogado ilustre, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Gusto verlo, que hacía tiempo que no le veía. Muchas gracias. Usted, como especialista en el asunto penal, pues habrá visto innumerables asuntos relacionados con esto y desde luego de su experiencia espero yo mucho esta noche. Muchas gracias. Don Armando de Miguel, ¿qué decir? La gala de Medina La Flor de Olmedo. ¿Qué tal estás? Muy bien, hombre. Sociólogo de cabecera. Pues sí. De todas las... De toda la vida. De todas las Españas, las de aquí y las de ultramar. Bueno, también nos acompaña, y bueno, persona a la que tengo que felicitar especialmente, Pablo Pérez, portavoz de Jupol. ¿Por qué tengo yo que felicitar a Pablo? Pues porque su sindicato ha conseguido una victoria absolutamente inesperada. La Junta Electoral había dicho, los policías que están de servicio en Cataluña para garantizar la seguridad de los catalanes, mañana, esos no pueden votar. No están en su colegio y el que no está en su colegio y no ha pedido el voto por correo, no vota. ¡Ea! Y el sindicato Jupol dijo, ¿cómo? ¿Pero cómo? Y recurrió al Tribunal Supremo.
Y el Tribunal Supremo ha tomado una decisión, por no decir que le ha dado una azotaina a la Junta Electoral Central, que también podríamos decirlo. Le ha dicho, oiga, vamos a ver, si están fuera de su domicilio, no porque quieran estar fuera de su domicilio. Y si les han avisado cuando ya estaba cerrado el procedimiento del voto por correo, esos policías que están en Cataluña, esos guardias civiles que están en Cataluña, tienen el pleno derecho del ejercicio de su voto. Así es que felicidades, Pablo. Efectivamente, Xavier, así es. Muchas gracias. Pues nada, así se hace, el país se hace arando, ¿eh? Si no te pones a arar, difícil, ¿verdad? Una gran labor de nuestro gabinete jurídico y, lógicamente, pues el Tribunal Supremo ha puesto las cosas en su sitio, claro, dejando que nuestros compañeros ejerzan el derecho al voto. No todo lo controla Pedro Sánchez, ¿eh? Doña Melisa Domínguez, muy buenas noches. Buenas noches, encantado Javier. de volverte a ver. Revoir, que dicen los franceses. Doña Melisa portavocea o actúa aquí de portavoz de Hortaleza Actúa. ¿Qué es Hortaleza Actúa? Un grupo de vecinos, no exactamente como tal, dado que ellos están formando una plataforma, pero sí que es cierto que Hogar Social se ha puesto en contacto con mucha gente, muchos vecinos de Hortaleza, y nos pidieron que diéramos voz a esta situación que están viviendo, claro, porque lo primero que hay que decir, y eso es importante, ¿no? Una cuestión muy importante, es que los vecinos tienen miedo incluso de manifestar lo que están viviendo, precisamente por sufrir mañana represalias, claro, de esta gente. Sí, fácil es que sí, y no está mal que tomen medidas, yo lo aplaudo, ¿eh? Bueno, nuestro último, y no por ello menos brillante, invitado esta noche, de Lucio Muñoz. Muchas gracias, Javier. Que es abogado y consultor empresarial, consultor estratégico, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a abordar ya la chispa que enciende que este barrio corriente del Madrid de toda la vida, el sabio de Hortaleza, ¿se acuerdan de quién era? Luis Aragonés. Bueno, pues ese es el barrio, Hortaleza. ¿Y qué ha pasado ahí? Pues ahora en este vídeo se van a enterar. Y luego, si algo no queda claro, lo puntualizamos. Nuevo episodio de violencia en torno a los Menas, esta vez en el barrio madrileño Hortaleza. El lunes 28 de octubre, 30 integrantes de los Dominican Don't Play intentaron asaltar el centro de acogida para menores no acompañados de este distrito. Fue el último episodio de una guerra entre esta banda latina y los jóvenes, casi todos magrebíes, internados en este centro. Según la Policía Nacional, el ataque fue un ajuste de cuentas. Los Dominican Don't Play exigían venganza después de que un grupo de menas atracase con violencia a uno de los miembros de la banda. Sin embargo, los inmigrantes estaban preparados para el ataque. Hicieron correr la voz entre los internos e incluso entre algunos de los antiguos residentes en el centro. En total, 60 menas repelieron el ataque de los latinos. Palos, piedras, botellas. Los vecinos de la zona comprobaron que todo valía en esta batalla campal. Aterrorizados, grabaron desde sus ventanas la lucha entre los menas y los encapuchados que intentaban entrar en el centro. Al no conseguirlo, varios de los Dominican Don't Play pagaron su furia contra el mobiliario que encontraban en la calle. No solo ellos, también algunos de los menas que ya no residían en este centro destrozaron coches y hasta un autobús de la MT. El saldo policial es tan solo de un detenido. Se trata de un dominicano de 25 años acusado de destrozar la puerta del centro de menores y amenazar de muerte a varios de los residentes. Muy poco para los destrozos que una vez más ha sufrido el barrio Hortaleza. Los vecinos están hartos de sufrir robos, agresiones y vandalismo. Denuncian que los menas y las bandas latinas les tienen atemorizados. Y lo que es peor, según diversas fuentes, los propios trabajadores del centro creen que muchos de los jóvenes magrebíes están haciendo acopio de armas para futuros enfrentamientos. Bueno, o sea que el miedo, como es lógico, no solo lo tienen los vecinos en sus posibles denuncias, sino los trabajadores de seguridad o del desempeño de lo que traten de inculcar a estos menores en ese centro, los funcionarios de lo que depende de la Comunidad Autónoma de Madrid. En cada comunidad depende de sus autoridades autonómicas. Bueno, ¿y los vecinos? ¿Qué le dicen los vecinos? Porque algunos sí han hablado, aunque poquito, tampoco quieren significarse demasiado, pero hemos recogido algunas opiniones para que vean que esto es muy plural, que hay gente de todo tipo y que está muy extendido cerca en el barrio de Hortaleza la inconveniencia de tener como vecino un centro de menas. No se puede salir aquí. A mí me da un miedo tremendo. A muchos le han quitado el bolso, esto, de todo. Una carta que como era menor, ¡hala! Tócate las narices. Pues que estamos todo el barrio asustados. Y los protegidos son ellos, de verdad.
En cualquier momento cruzar esa calle Valdetorres del Jarama para abajo, eso es imposible porque te la están jugando. Así que ni llevo dinero, pero claro, te roban las llaves, te roban las tarjetas, oiga, las en la puñeta. Evitamos totalmente, evitamos pasar por ahí, cada vez que lo vemos pues nos vamos por otro sitio. ¿Sabe lo que dicen? Que es que roban para el pegamento y la droga. ¿Robos? Aquí llega antes de ponerse el sol y no sale nadie de casa. Que es gente mala. Bueno, pues a veces les ves enifando pegamento, otras veces pues se meten con la gente. Las personas mayores estamos atemorizadas en el barrio. Han roto a una señora un hombro, un brazo, a un señor una cadera, a una señora le han dejado una silla de ruedas. Se han metido en algún piso estando la señora mayor dentro. Pero sobre todo la pandilla de violentos deberían de, yo qué sé, encerrarse en algún sitio y no dejarles salir. Sí, hay quien dice que es que hay un grupo que es violento, que es adicto a no sé qué sustancias, que en fin, que ya está más o menos bregado en la relación con las bandas o en los inconvenientes de la relación con las bandas, mejor dicho, y que, bueno, el conjunto de los menores que están ahí no son todos tan graves o tan malos o tan asociales. Sin embargo, como viven mezclados, sí que son todos potenciales delincuentes. De eso no cabe la menor duda. Melissa, ¿nos cuentas cuál es el sentir de la gente en Hortaleza? Pues voy a leer algunos de los tuits que nos han escrito, ¿no?, para que nos hiciéramos eco. De todas formas, sí que quiero decir que el reflejo de las entrevistas que se han visto es precisamente gente de un barrio obrero, de un barrio humilde, sufriendo los problemas de esa inmigración que los que más tienen nos imponen a los que menos tenemos al final, que somos los que tenemos que convivir con esta gentuza, porque no tienen otro nombre. Hay uno en concreto, Javier, que me parece demoledor. Hace poco falleció mi prima de cáncer y meses antes de morir le regaló un colgante con la L de su nombre a mi tía, es decir, a la madre de la enferma de cáncer. Un día, saliendo del metro de Pinar del Rey, un grupo de los menores del centro le quitaron la cadena y el bolso. Mi tía se quedó sin el recuerdo de su hija, más allá de lo material, fuera de nuestro barrio ya. Tenemos, esto es un simple ejemplo, niños que saliendo del colegio con 12 años le roban la mochila escolar. Ya me dirás tú para qué quieren una mochila con libros. Y los traumatizan. Bueno, no creo que los necesiten. Chicas que han pasado mucho miedo, tanto que se dice, ¿no?, de estas manadas o de esta sociedad machista. El miedo que tienen las mujeres españolas en barrios trabajadores es a esta gentuza que ni entiende de derechos de la mujer ni nos deja ir libres por la calle como queremos a ciertas horas de la noche. Y como los propios vecinos tienen que alertar, darles voces a los menas que persiguen a mujeres para que cesen. Robos con navaja, bolsos, yo creo que los testimonios que se han visto de los vecinos es el día a día. Pero bueno, lo que sí que quiero dejar bastante claro, precisamente porque es un tema muy recurrente a día de hoy, y es el tema del feminismo, ¿no?, de que queremos ir libres y seguras por la calle. Pues precisamente es este tipo de señores o de chavales, ¿no?, como se dicen, los que impiden que las mujeres españolas podamos ir tranquilas por la calle. Pablo Pérez, a ti esta literatura que voy a leer yo te va a sonar bastante, ¿eh? Desde primeros de año hasta el 30 de octubre han sido detenidos más de 50 menores de estos dos centros que están en Hortaleza. El uno es el Centro de Acogida de Menores de Hortaleza y el otro se llama Isabel Clara Eugenia, pero son contiguos, forman parte de lo que podríamos llamar dos estructuras comunicadas. Bien, ahí la policía ha detenido a 50 menores hasta el 30 de octubre. Y ahí la policía tiene recontados 127 hechos delictivos de diversa índole. Estos son datos del Cuerpo Nacional de Policía. Bien, ¿y qué delitos son los que, según la policía y el mismo informe, se han cometido 1 de enero, 30 de octubre? Dice, son tirones en abundancia, robos con intimidación, agresiones, amenazas. Y dice, también se han realizado detenciones de menores del centro por robo con fuerza en domicilio. Me imagino que era el ejemplo que ponía una señora entre los que hemos recogido por ahí. Opinión policial de cómo Sí, así es, Xavier. Pues estos menores, como bien estabas comentando tú y como bien comentaba la compañera, pues se dedican en esos momentos que salen del centro a juntarse en bandas
o bien hay bandas fuera organizadas que los van reclutando a cambio pues de ofrecerles lógicamente un mayor poder adquisitivo, les pagan, les dan dinero y lo que hacen es utilizarlos bien para el tráfico del menudeo de sustancias estupefacientes, pero hay otro grupo de menores que se juntan entre ellos y lo que hacen es lo que bien has dicho, robar a otros menores, como bien ha dicho ella, ya no solo las mochilas, sino ya sabemos que hoy en día pues hay muchos menores con 12, 13 años mayor, con su teléfono móvil y a esos niños les abordan pues 6, 7, 8 de estos menas y lógicamente les quitan sus teléfonos móviles, a las personas mayores les pegan tirones de las cadenas, de las pulseras, de los anillos, ejercen una violencia también. Hay un caso de un vecino que fue pinchado en el glúteo, bueno. Efectivamente, así es. Ellos llevan ya no sus navajas simplemente, sino cualquier tipo de pincho o objeto punzante. Lo utilizan para, lógicamente, generar esa intimidación en las personas y dejarles, pues, lógicamente, pues, como bien ha dicho, sin su cartera, sin su bolso, sin sus llaves, sin su cadena. O sea, se delinquen, vamos. Abogado Molinero, cuénteme, circunstancias. ¿Por qué vienen? ¿Cómo vienen? ¿Qué obligaciones tiene la Administración para con ellos? Y otra cosa, cuénteme qué pasa cuando cumplen 18 años. ¿Abandonan el centro? ¿Les ponen dinerillo en el bolsillo y los echan a...? ¿Qué hacen? Pues yo os lo cuento haciendo también una aseveración a lo que estaba comentando él. Estamos ante un problema grande delincuencial. Todos somos iguales ante la ley y, por lo tanto, la calificación de mena, de gena o de un menor español a efecto de la comisión de un delito por un menor, a mí me da exactamente igual, han cometido un delito. Y yo oía el viernes como numerosos representantes de partidos políticos, un tanto que instrumentalizan ideológicamente y son sectarios en el sentido de que no se puede atacar a los menas, ya les están por el hecho de que, bueno, son menores en acogimiento y tal, no sé qué. Vamos a ver, estos señores que si cometen delitos tendrán que someterse, estos señores, estas señoras, o estos chicos, estas chicas, estos jóvenes, como queráis, se tendrán que someter a la ley española. Ni más ni menos, como cualquier otro menor. ¿El por qué vienen? Yo creo que aquí sociólogos y expertos en inmigración que nos podrán contestar a esa pregunta, es decir, ese efecto. Pero lo cierto es que España y las comunidades autónomas nos hemos acogido al movimiento internacional buenista, que efectivamente de la solidaridad internacional, de acoger a todas aquellas... porque todo esto está pensado precisamente para acoger a aquellos menores desfavorecidos que huyen del hambre, de la guerra, del desarraigo, de todo, y van a países donde entienden ellos solos, con 14 o con 15 años, o con 13 años, que puede ser un drama, es decir, todos los que tenemos hijos, y van a intentar buscar algo mejor. El problema es que nosotros ponemos el cartel de bienvenidos y luego los refugiamos detrás de la alfombra y no les tutelamos. Los archivamos en los centros. Vamos a ver, el problema realmente de los menas, es que no hay educación, se les mantiene en el desarraigo social, no se dan medios culturales, psicológicos, psiquiátricos, educativos, laborales. Y lo peor que le puede ocurrir a un mena es cumplir los 18 años. Es uno de los grandes problemas que tienen, cumplir los 18 años. En el peor de los casos, en el mejor de los casos casi le van a dar un billete de autobús para que se vaya a la capital con su permiso de residencia y luego se busque la vida para obtener la nacionalidad. Los centros de acogida de los genas, es decir, cuando pasan de menor a joven, están absolutamente saturados. Porque no se les expulsa cuando dejan de ser menores acogidos. No hay una expulsión automática, es decir, ellos tienen derecho, tienen un permiso de trabajo, tienen un permiso de residencia, pues de temporal, es decir, la legislación es bastante compleja, pero por intentar ser didáctico, ellos tienen la opción de adquirir la nacionalidad, han estado tutelados por la comunidad autónoma, es decir, hay un largo proceso que tal, pero es que no se les ofrece oportunidades, pero ni a ellos, ni a muchos jóvenes no menas, es decir, españoles que pueden estar en la misma circunstancia, con lo cual, al final se trata de decir, señores, si acogemos un problema, demos solución a la acción y la reacción ante una situación, porque si no, no estamos más que ante un problema delincuencial, porque es un nicho de delincuencia por su propia estructura, por su propio desarraigo, por su propio desafecto a la sociedad. Cuando tú comentabas antes, es decir, no tienen ningún tipo de empatía hacia una mujer, pero tampoco tienen empatía hacia un hombre, no han crecido con la autoridad. Un policía no es autoridad. Los policías corren delante de los menas, no al revés, por hacerlo significativo y sin criminalizar. De los menas, o cuando peinaba canas, o sea, cuando peinaba no canas, teníamos los reformatorios, perdona.
Metíamos los reformatorios. Yo he vivido al lado de un reformatorio, con barras, con barrotes, con tal, no sé qué, y todo. Es que salen. Es que no, hemos perdido la autoridad. Y cuando no hay autoridad, hay nicho delincuencial. Esa es... Bueno, hay un montón de palabras pedidas ya. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y luego les contamos el trasfondo político que hay detrás de este tema de los menas, que es extraordinariamente complejo. Bueno, pues eso pasa en Madrid. En Madrid apenas hay 650 menas, pero fíjese en Andalucía que hay 10 veces más. Don Rubén Pulido. Sí, en Andalucía de los 13.796 menas ¿De toda España? que se encuentran tutelados en toda España, pues prácticamente el 50%, más de 6.000 para ser un poco más exactos, se encuentran tutelados por parte de la comunidad andaluza. ¿Vale? Y bueno, me alegro mucho que esta noche haya venido aquí Melisa, porque una de las cosas que nos hacen en Andalucía precisamente por parte de la gente de Susanita, ¿no? Y de la gente de Teresita, ¿no? Es decirnos que los vecinos no se quejan, ¿no? Siempre aparece la cámara de Canal Sur, la cámara del medio progre de turno, coge al vecino que está en la esquina preparado para ponerle el micro y para decirle que estos jóvenes no cometen ningún tipo de altercados, que vienen aquí, que son refugiados, cuando en la mayoría de las ocasiones no son refugiados porque no huyen de ningún conflicto bélico, de ningún tipo de persecución. Al fin y al cabo son inmigrantes económicos, como los adultos que vienen aquí, y logran tener una disposición económica que le permite pagar a unas mafias, y las mafias los traen hacia el sur de España, que es por donde entra la mayor parte, ¿no? Pues lo que venía diciendo, lo que siempre se trata de negar, ¿no? Y es ese grado de conflictividad en los vecindarios, pues se le puede preguntar directamente a vecinos como Melisa o a vecinos como los que están en la Barcelona de Colau, ¿no? Que ya hemos visto los numerosos episodios Aleya, Canet, yo qué sé. Este verano. Antes decía el señor Morinero, ¿por qué vienen? No, pues obviamente por el efecto llamada, no hay otra razón. Aquí hay puertas abiertas para todos, no hay ningún tipo de control. Los efectivos policiales cada vez son menores y tienen menos recursos en comparativa, ¿no?, con lo que supone el aluvión de llegadas que está llegando a nuestro país. Y obviamente el tener aquí una disposición de todo, de café para todos, ¿no?, de educación, tutela, sanidad, pues es lo que les hace venir aquí. Y no solo eso, también decía antes también Marcos que el problema lo tienen a partir de los 18 años. Bueno, menos en Cataluña, ¿no?, que a partir de los 18 años y hasta los 23 años, si cumplen con un programa, que habrá que ver las condiciones del programa, si cumplen con ese programa de inserción, perciben más de 600 euros, que ya quisieran muchos españoles. Y, por cierto, no solo Cataluña, pasa lo mismo en Baleares, 420 euros, y pasa lo mismo en el País Vasco, y, en fin, vete a saber tú. Decías Teresita Rodríguez, te refieres, claro está, ¿no? Teresita es una de las personas que cuando habla de estos adolescentes les llama sistemáticamente niños, aunque ya no lo sean formalmente. Escúchenla. No puede haber más cobardía que el que se enfrenta a un niño o a una niña que vive solo. No puede haber más cobardía. Pues hoy le decimos a Rocío Monasterio y le decimos a Vox que saquen sus manos de encima de nuestros niños y de nuestras niñas. Que saquen sus manos. Y sobre todo que los niños saquen las manos de los bolsillos donde esconden los cuchillos, ¿eh? También sería bueno. Lucio Muñoz. Bueno, en principio, esta señora representa un partido que tiene muchos intereses en que la inmigración ilegal, y sobre todo, porque el problema es cultural, en este caso de los menas, y sobre todo la inmigración musulmana entre tanto en la Unión Europea, pero sobre todo en España. Pero respecto a lo que acaba de comentar, a estos comentarios que acaba de hacer, pues tengo que decir lo siguiente. Es decir, muchísimos menas no sabemos la edad que tienen, porque su origen es ilegal. Sí que es cierto que están identificados algunos padres, porque realmente
algunos padres llegan a España, introducen los MENAs en los centros de acogida y se van. Y están más identificados esos padres que los propios MENAs. Por tanto, hay MENAs mayores de 18 años en los centros de acogida. Eso es lo que habría que decirle a esta señora. Y en cuanto a que tengo que decir lo siguiente, has dicho correctamente que los MENAs vienen por un efecto llamada. Sí, es cierto que vienen por un efecto llamada, sobre todo a partir del Aquarius, que ya en el Aquarius vinieron 61 MENAs a España, ilegales, que por cierto se quedaron aquí, y también el resto del pasaje que entraron como refugiados y siguen en España, no sé ya si ilegales o los habrán nacionalizado los partidos de la izquierda, en concreto el PSOE. Pero vienen también debido a otra razón más importante todavía que el efecto llamada, y es esto obedece a unas políticas globalistas que están impulsadas por determinados actores globales, incluso miembros del famoso Club Bilderberg, que están interesados en crear una sociedad nueva, un orden mundial nuevo, y sobre todo han escogido la Unión Europea para pues experimentar esta nueva sociedad creada por la inmigración ilegal, masiva y musulmana, culturalmente incompatible, sobre todo no adaptada a los sectores productivos de la economía, con todo lo que ello provocará, no solo efectos económicos, sino efectos, como estamos viendo, pues de delincuencia. Y este es el problema más importante, más que el efecto llegada, es debido a unas políticas globalistas que son las que están impulsando esta inmigración ilegal y esta llegada de MENAs. Y sobre todo quería decir lo siguiente, y ya termino, que yo he escrito un libro sobre inmigración ilegal, no sobre MENAs, sobre inmigración ilegal. A los MENAs le dedico un capítulo, todavía no ha salido el libro al mercado, saldrá dentro de un mes más o menos. Y sí que desarrollo una teoría, y es la siguiente: en España los partidos de izquierda quieren utilizar a la inmigración ilegal, a muchos de ellos, pero a estos MENAs también, como las nuevas redes clientelares. Están esperando precisamente a que cumplan 18 años y bueno, pues pueden acceder a la nacionalidad española por varias vías. Sabemos que si un refugiado puede acceder a la nacionalidad española por la vía de asilo político, pero si no, tiene otras vías, como es la Carta de Naturaleza o la vía de la opción. Es decir, si es tutelado por cualquier español, podría obtener la nacionalidad. Don Armando de Miguel, ¿cómo ves este tema? Bueno, vamos a ver. Yo creo que es un problema europeo y es español porque España está en Europa. Y hay que entenderlo que es un fenómeno europeo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es nuevo, porque Europa siempre ha sido un continente de emigración, por muchas razones, y ahora es un continente de inmigración. Por cierto, estas dos etiquetas conviene mantenerlas, porque ahora se habla de migrantes. Sí. Es una expresión confusa. Las aves son migrantes. Sí, sí. Las personas no. Bueno, las personas son inmigrantes o emigrantes, porque es fundamental el punto de partida y el punto de destino, porque si no, no tiene sentido. Claro está que hay una política migratoria, se puede decir. Por cierto, que en España no hay política migratoria. Tenemos todos estos problemas en Europa y en España, porque aquí la gente viene los que quieren y como pueden, y eso no puede ser. Tendría que haber una política migratoria que estableciera un movimiento de inmigración selectivo, estudiado, a través de las embajadas y de los consulados, pero eso no existe, como es notorio. Y así tenemos este problema de los MENAs y otros muchos, porque la emigración tradicional, por ejemplo, de Europa a Estados Unidos, a Australia, era de trabajadores que iban a buscar trabajo. Ahora es muy distinto. No son trabajadores fundamentalmente, sino personas que quieren acogerse a la asistencia social. Es decir, por eso, claro, la inmigración tradicionalmente era un factor económico muy positivo, porque significaba una inyección de fuerza de trabajo inmediata a la economía, y ahora es más bien una población pasiva, en el sentido de que hay muchos que vienen, pero que se acogen a las dádivas del Estado benefactor o del Estado que los acoge. Y eso plantea muchos problemas. No me he metido en cuestiones de delincuencia. Antes de la delincuencia hay todos estos problemas. En Cataluña se ha visto, tradicionalmente la política inmigratoria fue favorecer a los musulmanes y no a los hispanoamericanos.
ahí tienen la penitencia, digamos. Norteafricanos, en lugar de latinos. Sí. En Madrid, por ejemplo, predomina la inmigración hispanoamericana, que se integra mucho más. Yo creo que la política inmigratoria sana tendría que ser admitir familias, sobre todo, y especialmente hispanoamericanos. Y eso se integra muy bien en la sociedad española. Pero claro, personas solas, solteros, pues se integran en barracones ahí en el ejido, por ahí, eso se integran mal. Tengo una pregunta para el abogado Molinero, porque uno de los problemas que no se comentan aquí es que para estos adolescentes del norte de África es muy fácil llegar a España. Muy fácil, extraordinariamente fácil. Si ustedes van a Ceuta, verán que en la Escollera hay centenares de ellos, esperando un camionero despistado para meterse por debajo de la carga, buscando una oportunidad para saltar ferry Algeciras, España. Cuando se llenan los centros de menas, por ejemplo el de Melilla, que tiene más de 1000, o el de Ceuta, que tiene 300, pues hombre, ¿qué pasa? Que las autoridades se distraen y alguien hace que esos menas lleguen a la península, donde, bueno, algunos son localizados por la policía, no tienen documentos y los llevan a un centro de menas. Y muchos otros vagan por ahí, Pero es más, me dicen, y usted me lo corroborará o no, abogado Molinero, que hay alguien que utiliza a esos adolescentes para la frontera no ser expulsado y luego los aflora como abandonados una vez ha conseguido llegar a territorio español. ¿Eso puede ser? Sí, hay una corriente, sobre todo lo estuve investigando grupos especializados de Policía Nacional, precisamente lo que tú dices, es decir, es una utilización, un poco en lo que estaba diciendo Armando de Miguel, de la inmigración, me parece muy bien lo de los dos conceptos, porque si no, no se entiende, como un éxodo familiar que permite dar una sensación de esa inmigración, digamos, conjunta, que realmente no existen esos vínculos y luego aquí, evidentemente, pues los abandonan, ¿no? Es una forma de entrar tanto los adultos como los menores. Ya. Bueno, el lío de lo político. ¿Querías decir algo, Pablo? Adelante. No, era en el tema este de, perdón, del abandono de los menores. Ya no simplemente es que las familias se vuelvan y los abandonen, sino que muchas veces los propios menores son los que los padres no son capaces de tutelarlos, los dejan en manos de la tutelación de la comunidad autónoma y, lógicamente, al final estos menores a lo que tienden siempre es a delinquir. Es un grupo de menores que vienen ya rebeldes de por sí de sus familias. Estas familias no son capaces de enderezarlos y muchas veces la propia familia se desentiende. Nos ha pasado el caso, yo a mí particularmente, de tener a un menor por un robo con violencia, llamar a sus padres, lógicamente, como tutores, y el padre decir: no, mira, es que yo no puedo con él, hacer con él lo que queráis. Lógicamente esos menores, al final, ¿qué pasa? Fiscalía de Menores los lleva a un centro de menores como el que estamos hablando de Hortaleza, que es al que normalmente llevamos nosotros a los menores, y lógicamente ahí desencadena toda la problemática que estamos hablando. Se juntan con más menores con la misma problemática y al final lo que hacen es formar ellos sus propias bandas, sus propios... Bueno, pero vamos a ver, aquí hay alguien que nos devuelve mal el cambio. ¿Estos centros los pagamos con dinero público? Sí. ¿La ropa que llevan la hemos pagado con dinero público? Sí. ¿Llevan algo de dinerillo en el bolsillo para algún gasto, en fin, algún refresco, lo que sea? Sí, también es dinero público. El calzado, la comida, etcétera, etcétera. ¿Y no se trata en ese centro público de que los conviertan en ciudadanos? ¿Vamos a pagar para que los conviertan en delincuentes? Porque entonces alguien nos da mal el cambio. Melissa. Bueno, lo primero, antes de que se me olvide, contestando un poco a Teresa Rodríguez, que habla de cobardía, pues yo creo que precisamente cobardía es parapetarse en la palabra o en el concepto niño, para ocultar el monstruo que han creado ellos con su sociedad multicultural, que es lo que están haciendo precisamente. Luego, al hilo un poco de lo que comentaban los compañeros, al principio, con respecto a esto de que todos somos iguales ante la ley, en España no todos somos iguales ante la ley. No es lo mismo ser inmigrante y ya llegar con todas las dádivas y con todos los derechos, ¿no? Derechos que, por otro lado, los españoles han tardado muchísimos años en conseguir y en conquistar a través de
de nuestros padres, de nuestros abuelos, y esta gente viene con derechos adquiridos ya, que por cierto salen de allí muy bien asesorados y saben a dónde se tienen que dirigir y qué es lo que tienen que exigir, más bien no pedir. Y cualquiera de los espectadores que nos esté viendo y que haya tenido que recurrir a una renta mínima de inserción en servicios sociales, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, el REMI, sabrá lo complicado que es el que te den apenas 400 euros en el mejor de los casos. Y tienen que ver, por otro lado, cómo con esos impuestos que ellos pagan se alimenta y se da cobijo, en este caso en la Comunidad de Madrid, cada día nos cuesta cada mena 140 euros, y como ellos, para subsistir con lo básico, obviamente cualquiera sabemos que con 400 euros al mes uno no se hace rico, y tienen que ver esta diferenciación, ¿no? Como el que delinque y el que viene ilegalmente desde fuera, se le premia y se le pone lo que acabas de decir tú, ¿no? Todas las facilidades. Sin embargo, si uno es español, ha estado trabajando y cotizando aquí con todo su esfuerzo, con todo el sudor y con todo el trabajo de una familia entera, a la hora de necesitar la ayuda de las instituciones, que para eso están, recibe pues negativas y aplazamientos, como el caso de la renta mínima aquí en Madrid, de prácticamente 2 años. Por tanto, aquí en España no todos somos iguales ante la ley. Y unos pequeños apuntes retomando datos que han dado los compañeros. Creo que hay 3 cuestiones principales. Es saber la edad real de estos menas, porque en muchas ocasiones, bueno, y creo que lo vimos este verano con el Open Arms, como desembarcaban a supuestos menores que, bueno, ya estaban más que criados, ¿no? Dudo mucho que fueran menores. Sin embargo, se les desembarca precisamente apoyándose en esta cuestión. Incluso el anterior ministro del Interior reconoció que había que reforzar estos reconocimientos de edad, dando a entender, por supuesto, que entonces había muchos menas de los cuales no se había comprobado que precisamente fueran menores de edad. La responsabilidad paterna es una cuestión que me hace mucha gracia, ¿no? Esto que se dice en algunos casos de padres que han venido a España, han dejado aquí a sus hijos y se han ido. Bueno, yo creo que si yo llego con mi hijo y voy a cualquier otro país, a Alemania por ejemplo, y le dejo y me vengo aquí otra vez a España, el Estado alemán me dirá, oiga, usted se ha dejado aquí un menor de edad, ¿no? No creo que pueda decir, bueno, es que como aquí hay mejores colegios o hay mejores becas para la universidad, yo he decidido que mi hijo se quede aquí y yo, bueno, olvidarme de mis responsabilidades como madre. Y luego, efectivamente, como ha señalado Rubén, vienen de países con problemas reales. Marruecos no creo que sea un país con una situación como puede ser Siria u otro país que están en una situación de guerra. Son migrantes económicos y por tanto no tenemos que verlos como niños no acompañados. Son adolescentes que delinquen, que no están acostumbrados a vivir en una sociedad civilizada y que además que vienen no por una situación de guerra. Yo no estoy de acuerdo con el término de emigrante económico. De migrante ya desde luego no, pero emigrante económico tampoco, porque el emigrante económico no tiene trabajo en donde reside, en donde nació, y quiere trabajo en otro lugar. Y este es otro asunto. Estos vienen a ser tutelados, educados, maleducados, eso lo podemos discutir después. Bueno, a lo que íbamos. Resulta que esto no es un problema nuevo. Yo antes les decía 50 menores detenidos en Hortaleza en el año de enero a octubre de este año, pero es que el año anterior detuvieron a 40. Yo les decía antes, es que en ese periodo de tiempo ha habido 127 delitos y les he dicho cuáles, pero es que el año anterior hubo 82. Es decir, que esto es lo normal, ¿vale? Sin embargo, políticamente se encendió la de Troya el pasado lunes cuando Santiago Abascal confesaba que vive en ese barrio y explicaba en el debate de los candidatos a la presidencia del gobierno algo de lo que están oyendo aquí esta noche. Lo vamos a recordar. Política social es mucho más que los subsidios, que las ayudas sociales. Política social es hablar de los problemas de convivencia en algunos barrios. Yo vivo en un barrio popular de Madrid, en el barrio de Hortaleza, y cada vez que salgo a la calle y ahí hay un centro de menas, me encuentro con mujeres que me vienen a contar que los policías les dicen que no salgan con joyas a la calle, con madres preocupadas porque sus hijas llegan por la noche y tienen miedo de ser asaltadas, con trabajadoras de ese centro de menas que dicen que las inversiones que hemos hecho allí han sido destruidas por quienes viven en el centro. Bueno, eso es lo que decía Abascal en pleno debate y la gente se enteró, fíjate, el que vive en Gijón, de que hay un centro que da problemas en Hortaleza. Y entonces, claro, muchos dijeron, anda, pues si esto es lo que nos pasa a nosotros. Y claro, hay un oleaje tremendo. Un oleaje que además
es verdad que Vox ha alentado, porque empezaron a contar algunas cosas bastante tenebrosas, como las ONGs que ganan pasta en este negocio de lo que son los menas. Vean. ¿Cuánto cuesta la inmigración ilegal a los españoles? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta delincuencia? ¿De verdad se creen ustedes capaces de convencer a los españoles de que las decenas de inmigrantes ilegales no tienen nada que ver con este nuevo tipo de agresiones, con el aumento de agresiones contra las mujeres, contra los homosexuales o con las mafias del comercio ilegal que arruinan a nuestros pequeños comerciantes? Abandonen de una vez este disparate disfrazado de falsa caridad y protejan a los españoles. No pueden estar, como ven los vecinos del barrio, en los bancos sentados todos los días esperando a quién van a atracar. Horrible. Y conozco una señora que la han tenido que operar 2 veces de la espalda del golpe que la dieron ahí. ¿Y que están al día siguiente en la calle? No, al día siguiente no, el mismo día, son menores. Ya directamente. Entonces no se puede hacer nada. Impunidad. Impunidad absoluta. Me cogió la cadena y la medalla, me pegó un tirón y se la llevó. No se pueden abrir más centros de menas porque crean un efecto llamada. Cuando la cogieron por detrás. Y entonces se pudo zafar gritando y lo que intentaba es entrar a violarla a su casa. Porque están en nuestras calles y no están tutelados. En la puerta del bar a un cliente, le pegaron una paliza que le tuvieron que operar, pobre lo dejaron hecho problema. 4.000 euros al mes, cada menor en Madrid. Ya le gustaría a las familias tener 4.000 euros al mes para cada niño que tienen. Con estos menas es donde están los problemas ahí. Que se entere todo el mundo, de verdad. Pues se van a enterar. Bueno, eso es lo que emitía como vídeo, la producción es de Vox, pero hay ONGs que operan con menas y que reciben subvenciones públicas por hacerlo. ¿Quieren enterarse de cuáles son o las más importantes de ellas? Véanlo, ahí va a salir. Verán que el dinero es un escándalo. El monto final asusta. Ahí ven las más importantes, lo que llegan a generar. Es una cifra que genera cierta estupefacción. Rubén, ¿cómo ves esta historia? Bueno, y falta una por ahí que está operando últimamente en Andalucía, que es SAMU, que supone que recoge unas subvenciones también cercanas a los 20 millones de euros. Y ya no solo el tema de las subvenciones, es que nos está suponiendo un coste muy elevado al erario público, porque teniendo en cuenta, como decía Melisa, que en Madrid, en el centro de Hortaleza, vienen a costar unos 140 euros aproximadamente, teniendo en cuenta algunas cifras que se barajan en Andalucía, que son cercanas a los 200 euros, y si eso lo extrapolamos a los 13.796 menas que hay tutelados en nuestro país, es que nos vamos a los 1.000 millones de euros de gastos anuales. 1.000 millones de euros solo centrados no en lo que es la manutención, no contabilizando también lo que suponen legalmente, porque luego cuando llegan aquí hay unas diligencias, y ya apuntando al tema de la edad de estos menores, hay unas diligencias procesales para la determinación de la edad que también suponen un coste y que arrojan que cerca del 50% de esos menores pues resultan no ser tan menores. Y aquí he traído un gráfico de la memoria de la Fiscalía General del Estado. Déjamelo a mí, que tú lo tienes ahí muy bajito. Vale. Yo creo donde se ve en rojo los resultados menores, los resultados mayores y luego los expedientes archivados. En 2018, de 12.152 expedientes de determinación de edad, 3.031 resultaron mayores y 4.563 expedientes fueron archivados, es decir, en minoría los expedientes que resultaron ser menores de edad. Luego, cuando pregunto sobre los expedientes archivados, que he preguntado a un fiscal de menores, ¿por qué se archivan estos expedientes? Pues bueno, lo que me dice un poco que es o porque están en paradero desconocido, es decir, o porque escapan de nuestro país, o porque en el transcurso de la prueba los resultados cumplen la mayoría de edad. Entonces, ¿cuáles son esos niños? Yo quisiera que Teresa Rodríguez me dijera dónde están esos niños de los que habla ella, porque en Málaga, con un 69,45% de expedientes que resultan ser mayores de edad, y en Granada, con un 66,84%, pues al final es que también vienen aquí de alguna forma, ya de forma no malintencionada, vienen mintiéndonos acerca de la edad que tienen y tratan de sorprender un poco, por decirlo de alguna forma, la buena fe de España en acogerlos. Marcos Molina. Pues estamos viendo 71 millones, tú decías 20, es decir, estamos destinando
en teoría, 100 millones de euros a las organizaciones ONGs para educar, por hacer una cifra redonda, a educar a estos menores independientemente de su origen. A mí me llama mucho la atención el encendido discurso que ha hecho Melisa y el encendido discurso que está haciendo la señora de Podemos. Yo, con todo mi respeto, no lo comparto. No comparto ninguno de los discursos porque además parten de una incoherencia. Es decir, ni todos son seres de luz, ni todos los menes son seres de luz, como parece pintar, ni todos son delincuentes. Y además no mezclemos una cosa con otra. Es decir, efectivamente, en España, como en toda Europa, en todos los países, hay un problema de asimetría del destino a la utilización de los recursos sociales. Y efectivamente, pero no vamos a solucionar, por dar más a un nacional, no vamos a solucionar el problema. El problema radica en lo siguiente, es decir, no se están destinando bien, adecuadamente, la educación, la reinserción. Cualquier país democrático, internacionalmente comprometido, tiene la obligación de llevar a cabo la solidaridad, pero la solidaridad bien entendida a todos los niveles. Es decir, falta la estructura, falta lo que estábamos diciendo antes, no hay política migratoria, inmigratoria, como lo queramos llamar, como decía. Es decir, cuando no tenemos un cordón, es decir, cuando no tenemos una línea, se produce todo este tipo de cosas. Efectivamente, que hay muchos chavales que con 18 años, con 19 años, que a lo mejor tienen un problema de desarraigo familiar por multitud de circunstancias, no se encuentran con 600 euros al mes. Pero eso no lo vamos a solucionar cambiando lo otro, sino adecuando las políticas sociales. Claro que todos somos iguales a la ley. Claro, lo que yo quería decir, y ya termino, es que cuando un menor comete un delito, no podemos convertirle en un ser de luz porque sea un mena, ni en criminalizarle porque no lo sea. ¿Y entonces qué hacemos con él, abogado? ¿Le expulsamos? ¿Se lo devolvemos a Argelia o a Marruecos o a Túnez? El menor, nosotros no podemos decir, un país no puede devolver a un menor, bueno, sí podría hacer una repatriación, que hablábamos antes, es decir, pero para que lo entendamos todos, no puede haber una expulsión como tal. No, es que ese menor no podrá alcanzar la nacionalidad, no podrá alcanzar es decir, porque esa comisión continua de delitos va a perjudicarle en ese sentido. Pero el problema está en la educación previa que se hace, porque no destinan los 100 millones, no los destinamos a la educación social. Abogado, quiero que veas atentamente lo que dice un marroquí a Kake Minuesa hace unos meses. Era en Cataluña. Escúchenlo. Oírte a ti, de origen marroquí, decir que la solución es deportar... No, deportar, la palabra no es bonita. El gran problema que tenemos con los niños, con los menores que vienen aquí, nosotros no decimos deportar, pero decimos que esos niños tienen que ser expulsados con garantías. Pero tú sabes que si alguien dice expulsemos a esos jóvenes marroquíes, le van a llamar racista. Bueno, eso no es racista, yo creo que es hipocresía. Yo creo que aquí hay un poco de interés económico. Pedro Sánchez a mí me ha defraudado. Pedro Sánchez es un señor que ya tendría que haber cogido a Marruecos, sentarse y solucionar lo de los menores. No pasa nada. ¿Vieron a esta? ¿Qué razón tiene este hombre, Pablo? Sí, claro. Pues sí, la verdad es que sí, sinceramente. Pero bueno, yo quería hacer hincapié en el tema de la repatriación de los menores. El problema que tenemos aquí es que, lógicamente, la ley y los protocolos que tenemos de actuación es que siempre se va a proteger el interés superior del menor. Muchas veces el interés superior del menor, ¿cuál va a ser? El dejar que siga en estos centros de tutelados que hay en cada comunidad autónoma aquí, que no mandarlo otra vez a su país, porque allí, lógicamente, se entiende que ese bien no va a ser el necesario que... Sí, a lo mejor lo que conviene es alguien que regule qué tratamiento educativo se da a los menas en esos centros. Y si alguien se asegura de que han entendido que pierden todos sus privilegios en el momento en el que delincan. Y eso es lo que guarda la viña, normalmente, suele ocurrir, ¿verdad? Pero aquí no. Otro régimen distinto en ese tipo de centros, donde lógicamente prime una educación. Aquí da la sensación de que con pagar hemos cumplido, que estén ahí y que no molesten. Y si ahora hablamos de esto es por lo que pasó en el debate de candidatos el otro día, porque probablemente si no estaría en las páginas locales de algún periódico y poco más, Y bueno, luego hablaremos más de la trifulca entre el mundo podemita, el mundo de Vox y tal, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Así es que volvemos enseguida.
los menas a debates y luego van a ver algunos vídeos falsos, algunos importados de China, con los que alguien quiere hacer ver que aquí hay una contestación de los vecinos agresiva y, en fin, una gente que va alterando la normal vida de estos niños que salen de la escuela, pero no por la puerta. En fin, eso lo vemos enseguida. Ahora hay por alusiones una palabra. Venga, bueno, yo quería comentar que, de hecho, creo que todos, si recordamos, tendremos la imagen de Televisión Española haciendo un publireportaje donde aparecía un MENA echándonos la culpa a los españoles de su situación, que en Marruecos no delinquía, que en Marruecos no robaba, que en Marruecos no se drogaba y que ha sido llegar a España y hacerlo. Por tanto, creo que ya está bien de echarle la culpa siempre a los españoles de las vergüenzas o de las delincuencias ajenas. Creo que la gente está harta de precisamente tener que escuchar esto y que precisamente, como hablas de solidaridad, es una solidaridad impuesta en cuotas por la Unión Europea, por tanto que la sufrague la Unión Europea. No creo que la educación sea una solución, dado que hemos visto en países como Francia o Bélgica que inmigrantes de segunda y tercera generación han acabado poniendo bombas. Por tanto, la educación no creo que sea la solución. Bueno, quiero presentarles a una persona que se lo sabe todo de lo que pasa con los inmigrantes ilegales y con los menas también. Es la senadora por Melilla de Partido Popular y ahora candidata al Senado, imagino. Sofía Acedo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, dígame una cosa, ¿qué está pasando con los menas? ¿Cómo es que en Melilla hay más de 1000? ¿Qué está pasando? ¿Es verdad que hay familias marroquíes que les dan cuatro dirhams para el taxi y los mandan a la frontera española y ya se encargarán los españoles del problema con el niño este? Bueno, a ver, la cuestión de los menores no es, valga la redundancia, un problema menor. Creo que al final Ceuta y Melilla de alguna manera son los laboratorios de Europa en muchas cuestiones y en estas también, porque al final no dejan de ser las dos fronteras sur de la Unión Europea. Por tanto, lo que hemos venido denunciando durante muchísimos años que estaba pasando con los menores en un 90% de origen marroquí, por tanto, en la cuestión de los menores, Marruecos no es un país de tránsito, Marruecos es un país de origen. Pues esa cuestión que antes se circunscribía solo a las ciudades autónomas por la cercanía y por ser frontera con Marruecos, ahora se está extendiendo por toda Europa, por todo nuestro país y por toda Europa. Y ya vamos por más de 11.000 menores extranjeros no acompañados en nuestro país. Y además, con respecto a esto, hay una cosa importante. Nos encontramos con discursos de falsa solidaridad y de una hipocresía pasmosa cuando hablan de estos menores como una cuestión de protección puramente sin tratar la cuestión socioeconómica, es decir, al final no deja de ser una migración precoz. Son menores que salen de su país con un proyecto migratorio y que nuestros centros de protección y nuestra ley de protección del menor no responde a sus expectativas. Por tanto, nos encontramos menores que no quieren estar en nuestros centros de menores y que se encuentran en las calles, buscando una oportunidad para cumplir con sus expectativas de ese proyecto migratorio del que decía. Por tanto, son menores sí, pero con un proyecto migratorio que suelen venir a partir de 14 años, suelen salir de su país, de Marruecos, y llegan a las ciudades de Ceuta y Melilla para intentar colarse como polizones en el barco y poder llegar a la península y seguir por todo el territorio español e incluso por Centro Europa. Quiero destacar algo. Ha habido una información en estas últimas horas de la delegación del Gobierno informando que precisamente uno de estos niños, un menor extranjero no acompañado de origen marroquí, que se encontraba buscando el momento de colarse como polizón en un barco, en uno de esos intentos ha fallecido y queremos dar el pésame porque nadie se alegra de una desgracia de este tipo. Lo sentimos mucho, claro que sí, pero dígame una cosa, ¿cómo están las relaciones con Marruecos en lo que toca a los menas? ¿Hay algo que se haya negociado? ¿Hay algo que tenga que cumplir el país que tiene que tutelar a estos niños que forman parte de su sociedad? Bueno, a ver, las relaciones con Marruecos en cuestión de menores están mal, o sea, no funcionan. Miren, hay un acuerdo de readmisión firmado con Marruecos en el año 2007 y ratificado por Marruecos en el año 2012 para la readmisión de sus menores en colaboración con nuestro país. Eso no se ha cumplido en la vida. Se ha llegado a un punto en que nosotros tenemos más de 500 menores en la ciudad autónoma de Melilla
con documentación marroquí, con localización de sus familias en el entorno cercano de Nador, que abandonan nuestra ciudad para ir a celebrar a su casa, que está muy cerca de Melilla, determinadas fiestas, y vuelven a nuestra ciudad. O sea, ha llegado, pues a ese límite de absurdo, que tenemos 500 menores perfectamente localizados que se encuentran en nuestro sistema de protección, y Marruecos no acepta la readmisión de esos menores cuando hay un acuerdo ratificado por el propio Marruecos y firmado con España en el año 2007 y ratificado, como decía, en 2012. Pero insisto, es que las relaciones con Marruecos en ese sentido no funcionan, porque no deja de ser una migración precoz. Y Marruecos tiene que hacerse cargo de sus menores, que son en un 90% de origen magrebí. Y la Unión Europea dio en el último tiempo 140 millones de euros para el control de los flujos migratorios, tanto de mayores como de menores. Entonces hay que exigir a Marruecos, en base al acuerdo de buena vecindad firmado en el año 92, corresponsabilidad y correspondencia. Porque España es amiga de Marruecos y aliada de Marruecos y presta mucho servicio en todos los sentidos y hay unas relaciones comerciales magníficas, pero eso tiene que corresponderse. Y es socio prioritario de la Unión Europea y recibe un apoyo importante como socio prioritario por parte de la Unión Europea, pero eso tiene que corresponderse. Y las relaciones entre Marruecos y España y Marruecos y la Unión Europea no pueden ir de Rabat a Madrid y de Rabat a Bruselas. Tienen que pasar por las fronteras de Ceuta y Melilla y por las ciudades de Ceuta y Melilla, que por eso somos la frontera sur de Europa. Señora Acedo, la última pregunta. ¿Es verdad que ahora estos adolescentes marroquíes están como amenazantes a los turistas españoles cuando entran en autocar a territorio marroquí para que les cuelen a suelo español? Bueno, eso ha pasado siempre, lo que ahora ha tenido mayor repercusión porque hoy hiciste eco los medios nacionales. Mire, los que somos ceutíes o melillenses, eso lo venimos viviendo, como decía al principio de mi intervención, desde hace bastante tiempo, y solo cuando ha empezado a llegar a la península y a Centro Europa es cuando se ha puesto el foco en esta cuestión. Pero esto es una cuestión que tiene que abordarse ya desde los gobiernos y desde la Unión Europea. Lo cierto es que a día de hoy, cuando pasas por los pasos fronterizos, tanto de Ceuta como de Melilla, te encuentras con multitud de menores extranjeros marroquíes que quieren llegar a nuestro país, que se cuelan en bajos fondos, en camiones, que increpan a los coches para poder acceder a territorio español. Y esto es una cuestión que hay que abordar, pero que hay que abordar con firmeza y que hay que pedirle, como le decía, correspondencia a Marruecos. No podemos mirar hacia otro lado. Y cuanto más miremos hacia otro lado, convertiremos este fenómeno en un verdadero problema para España y para Europa. Hay que tomar medidas ya, pero para empezar, lo primero que hay que hacer es exigir a Marruecos el cumplimiento del acuerdo de readmisión ratificado por ellos mismos en el año 2012, que para eso somos socios, buenos vecinos, aliados y socio prioritario de la Unión Europea. Doña Sofía Acedo, muchísimas gracias, buenas noches y que vaya bien ese asunto que tiene usted que lidiar mañana domingo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Muy bien, de acuerdo. Vamos a ver, señores, volvemos a recuperar, don Amando. Vamos a ver. Yo me paro, cuando quiera hablar usted, ¿me deja decir una de esas cosas que a usted le gusta como etimólogo de las palabras? Decía la señora Acedo y mucha gente de nuestro país magrebí por norteafricano, pero eso es incorrecto, porque en árabe magrebí lo que quiere decir es el que vive en el este. En Occidente. En Occidente, en el este. Magreb es Occidente. Es decir, que si nosotros aplicáramos con corrección la palabra árabe, el magrebí sería el portugués o el gallego o el norteamericano, si quieren ustedes, vive más al este aún. O sea que vamos a ser claros, marroquí, argelino, tunecino, o si ustedes lo prefieren, norteafricano. Pero lo de magrebí, al norte del estrecho, como que no funciona. Bueno, una pequeña excursión histórica. Hace más de 100 años, en España teníamos un fenómeno muy bonito, que era el de los indianos. Normalmente eran personas menores de edad, que entonces es menos de 21 años, varones, que se embarcaban muchas veces clandestinamente en los barcos para ir a América
pero eran cientos de miles, no eran unos cuantos. Lo hacían muchas veces para que no les enrolaran en el ejército y no fueran a África y en fin, huían un poco del ejército, de la mili, y se iban a América. Estos normalmente era una cosa muy integrada porque les financiaban el viaje las fuerzas vivas del pueblo, el cura, el médico, el ayuntamiento, les daban unos pocos fondos para que se fueran a América y luego, claro, enviaran remesas a sus parientes. Normalmente eran los chicos más listos de la escuela. Bueno, hay casos espectaculares, como los fundadores de Galerías Preciados y el Corte Inglés, se dice pronto, estas dos empresitas las hicieron indianos menores de edad que se fueron a Cuba. Claro, la comparación con estos menas de ahora es muy distinta, como es lógico. Para empezar, yo creo que en sus países de origen no son menores, porque ahí se empieza a trabajar muy pronto. Y la infancia no existe. Y son adultos desde muy temprana edad. Si son refugiados, sí entendería esto de centros para menores refugiados, porque no tienen contacto familiar. Pero en los demás casos habría que asignar el menor a una familia, bien de origen o bien de llegada. Y en todo caso, estos centros se transformaron realmente en lo que deben ser, que es internados educativos. Es decir, estos chicos no pueden estar aquí por las buenas, tienen que seguir unos cursos regulares y tienen una obligación de sacar un título de formación profesional o de bachillerato. Y yo no sé si esto existe, vamos, me da la impresión de que esto es simplemente asistencia social o una beneficencia social, pero no tiene sentido. Esto o es son asignados a una familia o son internados en un centro educativo. Pero pides casi un imposible. Que pides casi un imposible, y os digo muy brevemente, yo conozco muy bien África y en concreto Marruecos, llevo muchos años viajando a Marruecos. Y tú, Armando, acabas de decir una cosa muy concreta. Mira, yo he visto, conozco además mucho el Marruecos no turístico, el rural, el de... Cuando un chiquillo, una chiquilla, aprende a andar, sale de la casa familiar prácticamente, en las zonas rurales. Y se buscan la vida, ¿vale? Es decir, y ahora, con la globalización de la comunicación, de las redes sociales, yo bajo ahora la televisión, que se puede ver, o sea, internet, o sea, tienen router en medio del desierto. Eso lo he visto yo en el mes de junio, llevo bajando a Marruecos. Es decir, perciben de Europa y especialmente de España la sensación de impunidad. Cuando un niño o una niña en Marruecos, en cualquier, hace una trastada, no es que reciba un correctivo adecuado, no, recibe un golpe. Ellos se educan de esa manera. ¿De acuerdo? Y esto es real, o sea, lo podemos compartir o no lo podemos compartir. Lo que reciben es la absoluta impunidad, es decir, aquí hay impunidad. Reciben de Europa la sensación, el efecto de llamada es el efecto de, es que allí no me va a pasar nada. Pero es que tampoco les pasa a nuestros hijos de aquí. Yo he llevado el caso de unos padres que a una niña, es decir, le llama a la policía porque la encontraron embriagada, una niña de 14 años. Los padres aplicaron un castigo, el famoso, oye, mira, no sales. Al fin de semana siguiente los padres fueron detenidos por retención ilegal. Cuando vivimos en esta absoluta locura, ¿cómo vamos a tutelar el desarraigo, el desafecto, la desafección social, la empatía de menores de Marruecos, que en este caso estoy hablando de Marruecos, podríamos decir, que no la han conocido nunca, si nosotros mismos no la conocemos en muchos casos? Bueno, teníamos que averiguar a ver qué demonios de solución tienen esos centros de menas, cómo se ponen a educar y no a producir una amalgama próxima a la delincuencia que arrastrará a muchos que no, a lo mejor no quieren estar en ella, a estar en ella porque en esos centros los que mandan son los malotes. Eso está bastante claro, ¿no? Bien, se lo hemos preguntado a don Javier Urra, que es un psicólogo de cabecera de este programa y fue el primer defensor de menor en Madrid, recuérdenlo, y tiene mucha experiencia en menores conflictivos, españoles o extranjeros. Vamos a ver lo que nos dice. Con 17 años se es menor. Ahora bien,
con 17 años se tiene capacidad de comprensión, de responsabilidad. Una última cosa, es decir, un ser humano es absolutamente responsable de sus conductas y de sus actos. Bueno, el problema lo tienen ellos consigo mismos, porque son chicos que bien huyen de su ciudad, de su país, y llega a un centro de protección, porque cuando tú proteges a un menor no lo puedes privar de libertad. Y ahí es el problema, y se va. Y se va, y ahí es cuando genera mucho problema, cómo no, a los vecinos, porque a veces hurta, porque a veces quema y tiene un acto vandálico, porque a veces coge tolueno y esnifa. La pregunta es, ¿se puede proteger al que no quiere ser protegido? Tendría que cogerse y devolvérselo al país. Pero para eso tendremos que saber, porque firmamos la Convención de Derechos de la Infancia, ¿de dónde proviene? Pues que algunos de estos chicos aprovechan lo que se da en los centros, aquí en Madrid, en Hortaleza, y acaban siendo muy buenos profesionales y magníficas personas. Pero otros chavales se sienten desclasados, no se sienten queridos, su religión es distinta, no tienen un grupo de apoyo ni de pertenencia real. ¿Qué buscan? El padre grupo. Y el padre grupo muchas veces pues comete delitos o bien pertenece a grupos, bandas, no tienen nada claro lo que hacer y es muy fácil el atractivo del grupo. Vamos a dar un palo, vamos a reírnos. Entonces se mide una radiografía de la muñeca. Esto nos da un más o menos año y medio. Claro, un chico puede decir que tiene 17 años y realmente tiene ya más de 18. Este es un problema. Y desde luego es un problema que haya chavales de esas edades con niños que son indefensos, de los que pueden abusar en todos los sentidos. Y no puede ser que las administraciones no garanticen que han retirado un niño a sus padres para protegerlo y luego no le protejan. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer las administraciones? Una mayor inversión. Una mayor inversión, que es decir, tenemos centros de protección para niños que requieren de protección y otro tipo de centros para chavales que están en riesgo. La sociedad es muy hipócrita y decimos, los poderes públicos, vamos a ver, los poderes públicos tienen un gran problema, tienen que proteger a los menores que vienen del norte de África. Pero por otro lado la sociedad dice, oiga, que no vengan muchos. Entonces, claro, la administración dice, ¿qué hago? ¿Monto centros? ¿Y si se corre la voz en el norte de África que en Madrid o en cualquier comunidad de España hay muchos centros y te tratan bien? ¿Es un efecto llamada? No, toda persona que tiene menos de 18 años tiene que tener un contexto de protección de lo que es su dignidad, su intimidad y su honor. Por lo tanto, todo menor de 18 años protegemos su imagen, lo que ha acontecido. Bueno, ¿y cómo están repartidos los menas por España? Nos lo cuenta María Matos. Cuando quieras, María. Muy buenas noches. Pues sí, España, como decimos, tiene un gran problema y es que tiene casi 15.000 menas. Como no están a cargo de ningún adulto, la administración pública, como decimos, se hace cargo de ellos hasta que cumplen los 18 años. Lo primero que nos preguntamos es ¿dónde están? Pues se encuentran repartidos en todas las comunidades autónomas. La que más tiene es Andalucía, con 5.000 menas, seguida de Cataluña, con más de 4.000. La tercera comunidad que acoge más menas es el País Vasco, con 1.200. Y fíjense en esta ciudad autónoma de tan solo 12 kilómetros cuadrados, en Melilla, que acoge a más de 1.000 menas. Le siguen también Madrid con 600 y Valencia con un número parecido, 590. Pero aún así, las cifras pueden cambiar. El resto de comunidades acogen a menos de 400. Pueden variar estas cifras, como le decimos, por meses, pero el total es casi de, aquí lo vemos, 15.000 menas tenemos en estos momentos en nuestro país. Vamos a ver ahora casos concretos. Y atención, por ejemplo, a Cataluña, donde la Generalitat da ayudas a todos los jóvenes, ya sean españoles o extranjeros, que salen de los centros de tutela y que, atención, ya son mayores de edad porque tienen entre 18 y 23 años. Las ayudas son concretamente de 664 euros mensuales o, lo que es lo mismo, 7.960 euros al año. De estas ayudas recibidas por estos chavales, el 37% son disfrutadas por menas, principalmente de origen marroquí, es decir, exmenas, porque ya han salido de los centros. Nos vamos ahora a Andalucía, donde el gobierno andaluz autonómico destina más de 26 millones de euros a reforzar los dispositivos de atención, acogimiento e inserción social y laboral de los menas que llegan a España sin papeles. La Comunidad de Madrid sabemos también que este año invertirá 25 millones para los menores migrantes. En el caso del País Vasco sabemos exactamente
recientemente que en Guipúzcoa los menas son subvencionados con, atención, 450 euros cada mes. Y en Baleares las ayudas que reciben son muy parecidas, de 430 euros al mes. Con todo esto nos preguntamos cuánto le cuesta al Estado mantener a estos menas y exmenas. Pues no hay cifras oficiales, pero según decía el juez Calatayud, un famoso juez de menores en Granada, un solo centro de menas nos cuesta al mes más de 7.000 euros. Xavier. Sí, bueno, esos son los datos y no son esos importes, serán mayores o serán menores, da igual, pero esto no funciona. Y esto lo mete en política Vox a raíz de que cuando se fraguaba la discusión sobre cómo atender ese debate de los candidatos, pues alguien dijo, no, de inmigración aquí no se habla. Rubén, tú recordarás esa situación. Luego se habló, efectivamente, luego se habló. Pero es tan anormal que se diga, no, de este tema no vamos a hablar, pero si de este tema, ¿qué se creen? ¿Que no están hablando en Francia, o en Italia, o en Alemania, o en el Reino Unido? Anda, que no tuvo que ver esto con que los británicos quisieran salir de la Unión Europea en el referéndum del Brexit. Muchísimo. Estaban los, en este caso, centroafricanos en el paso de Calais. Y los británicos que querían cerrar sus fronteras. Acabáramos. Bueno, en cualquier caso, lo inicia el asunto político de esto de los menas Vox y lo remata de una manera desaforada Más Madrid y Podemos. ¿Por qué lo digo? Hombre, porque, verán, es que quisieron vestir, van a ver ahora unas imágenes de una supuesta agresión con palos de remo a unos menas en Hortaleza, que la policía, Pablo, me dice a mí que es muy raro, porque no ha habido ninguna denuncia. Sí, ni de los educadores, ni del supuesto agredido, ni de nadie. Hay un vídeo, eso sí, al lado de una parada de un autobús, hay dos personas con una máscara blanca que parecen darle con algo muy lejano. Bueno, ¿esto era un fake o no era un fake? Bueno, no sé si esto era un fake o no. El que sí es claramente un fake es la misma jugada hecha por los podemitas, esta vez en Canet de Mar, que, bueno, pues hacen correr un vídeo según el cual hay un mena que está siendo cruelmente tratado en las calles, y los que investigan de dónde proviene este vídeo descubren que es un vídeo chino, producido en China. Y alguien dice, están haciendo trampas, nos quieren trolear con esto de las supuestas reacciones xenófobas al... El último caso en Hortaleza, que han hecho pasar por una reacción de vecinos lo que ha sido el segundo intento de los Dominican Don't Play de agredir a los menas con los que tienen sus rollos. Pero eso no tiene nada que ver con los vecinos. Sin embargo, a alguien le interesa y mucho que parezca que sí. Ahora van a ver, por ejemplo, el jueguecito, cómo va el jueguecito entre las administraciones públicas y los que denuncian un trato terrible y cruel hacia los menas. El caso de Calella, una presunta violación cometida por un mena. Reacción de la Generalitat. Pues aquí háganme el favor de pensar que podría ser la Generalitat de Valencia. El resultado hubiera sido el mismo. No depende de cómo esté la salud de Torra. No. Esto es igual en Madrid, en Extremadura, en Andalucía, donde ustedes quieran. Ahora vean la reacción de la Generalitat cuando tienen a un mena que ha cometido un delito grave, una violación. Hombre, es que no hay que avivar el odio hacia los menas. Ya estamos con el buenismo. Oiga, vamos a ver, si esa persona, mena o no mena, ha cometido un delito, pues que se le aplique la ley y acallar las administraciones, porque ese no es su papel. Ese no es su papel. Criminalizarlo, no, pues es un caso en el que una persona ha cometido un delito y por ese delito esa persona con nombre y apellidos, pues en fin, a veces difíciles de encontrar en los juzgados. Si van un día a los juzgados verán qué cantidad de requerimientos hay a personajes que no se sabe ni dónde están ni de dónde son, y que, eso sí, cuando les detienen dicen que no tienen documentación a los señores de la policía, pero todo llevan una tarjeta de un abogado. ¿Cierto? Eso es así, cuéntenlo, porque es que luego resulta el paseo por los tablones de anuncios de los juzgados de cualquier ciudad española enseña más que el bachillerato. De verdad que sí, enseña muchísimo.
¿y por qué le buscan a este? Y también por esto y por lo otro. Y no le encuentra a nadie. Pues este es un país tan grande, tan poblado está el país. Hay un problema que, vamos a ver, efectivamente, es verdad, es decir, todos los abogados que hacemos pasillo, que es decir, que aguantamos los retrasos... Sí te he visto de reojo que te sonreías. Pues cuando... No, pero sí es cierto, pero también es cierto que muchas veces la localización de domicilio es completamente... es un mal, o sea, no hay, efectivamente, sí es cierto que muchos llevan la tarjeta del abogado. Antes decía Urra, buen amigo y buen psicólogo, efectivamente, los menores tienen el derecho superior de los menores a nivel nacional e internacional está absolutamente consagrado. El problema es el debate de cuándo su dignidad ya no está comprometida, cuándo ya no está en riesgo de exclusión, sino de inclusión. O sea, cuando los excluidos ya somos nosotros por su propia agresividad o por su propia situación de menores, extranjeros o no extranjeros. Es que a lo mejor ya la minoría de edad o la mayoría de edad no está a los 18. Y la peligrosidad que pueden desarrollar determinadas personas con 16 años, extranjeros o no, no podemos caer en el buenismo de que sean todos los niños por debajo de 18 años seres de luz, pero tampoco criminalizarlos. Al final se trata de abordar un problema de una forma seria y sin estar contaminados por es que lo que mejor queda es otra cosa. Y sobre todo, abogado Molinero, ser muy listos en los centros de menas. Separar a los que no están podridos de los que sí lo están. De los que tienen adicciones y dependen de encontrar pegamento o hachís o lo que sea, o de venderlos o no. Pero no van a la clase. Claro, es decir, claro que se destinan recursos a educadores, pero no a tutelarlos, porque hay la desafección de la autoridad. Es decir, si quieres vienes a clase y si no, no vienes. Claro. Entonces, cuando nos desafectamos de esa forma tan grave de la propia autoridad, de la propia tutela, lo que hablábamos antes también de los padres, pues también de los... Pues entonces tenemos un problema generalizado que no podemos controlar, nos come a nosotros el problema. Pero, perdón, en un internado educativo los alumnos están obligados es una disciplina, es como un cuartel. Es que ya no son internados con yo conocíamos los internados. Estos centros son en régimen abierto. Eso se acabó. Es lo que hemos desautorizado tanto. A las cárceles ya no se le llaman cárceles, sino son centros penitenciarios, que está muy bien, es decir, hay que aumentar la dignidad de las personas, pero ya no son internados, o como eran los niños que te voy a mandar a un internado, eso no, o sea, o a un... Pero vamos a ver, abogado, contéstame una cosa, ya siguiendo la fase interrogativa del sociólogo Amanda de Miguel, eso de la tutela no es que alguien ejerza la patria potestad sobre ti. Claro, pues es que es algo que se vea. Yo le puedo educar mejor o peor a nivel académico, pero tengo que ejercer una tutela, es decir, tengo que ejercer una patria potestad y imponer una autoridad siempre del respeto a la dignidad de esa persona. Vuelvo a repetir, sea menor, extranjero o no. El problema es que no ejercemos tutela, porque hemos perdido la sensación de la autoridad. Eso es un problema. Otro problema lo planteaba doña Melisa sobre las exigencias. Eso es muy importante. Bueno, vean lo que dicen ellos. Lo van a ver en una imagen de una publicación, pero da igual. No nos gusta vivir aquí. Es que es muy incómodo vivir aquí. Encima nos dan la chapa y claro. Que encima no podemos esconder aquí las armas cuando vienen los Dominican Long Play. Qué barbaridad. Y sobre todo yo creo que un aspecto que quizás hemos dejado de lado y no por ello es menos importante es la cuestión de la situación que tienen los trabajadores. O sea, quiero recordar, por si acaso se ha olvidado, esta agresión a este vigilante de seguridad, que por cierto se puso en contacto con nosotros, contándonos la situación que viven, ya no solo ¿Este es al que le rompieron la nariz? Sí, que a mí personalmente tuve la oportunidad de que me contara muchos de los problemas que están viviendo, sino los trabajadores sociales, ¿no? O sea, tienen falta de recursos, como en cualquier institución, prácticamente cualquier institución de la Comunidad de Madrid, en el ámbito educativo, etcétera, etcétera. Y entonces, no tienen recursos, están sobrepoblados y además nos encontramos con la situación, insisto, en que no es un perfil de inmigrantes que tiendan a integrarse. O sea, tenemos que ser realistas y tenemos que entender que la integración con personas que proceden del norte de África por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas, no siempre es posible. Por eso, insisto, y me remito a lo anteriormente dicho, que en el norte de Europa vemos casos donde
personas de origen, de países principalmente musulmanes, donde sus padres o incluso sus abuelos, que son de segunda o tercera generación, se han educado en Francia, incluso han tenido trabajos en las instituciones públicas francesas, acaban poniendo bombas. Por eso quiero que no se piense como un problema liviano de la adolescencia, porque parece que al final es un problema como del pavo, ¿no? Y creo que es mucho más grave. Señalemos que hay nacionalidades que no son tan sencillas de integrar aquí, y sobre todo que tengamos claro que hay que destinar en educación, por supuesto, pero es que ya me gustaría que se destinase lo mismo en educación, en becas en los comedores de muchos niños que no tienen sus padres para pagarles y que coman. Y recordar que estos caprichos que nos exige la Unión Europea, en España quizás no nos los podamos permitir cuando tenemos la segunda tasa de Europa de pobreza infantil más alta. Por tanto. Mira lo que pasa, para que vean que este es un fenómeno global. Esa fotografía corresponde a las Ramblas de Barcelona y, bueno, dice lo que dice, patrullamos aquí porque es que esto queremos reimplantar aquí el Bronx. El Bronx de hace años, eso, no de ahora. Eso sin contar con los intempes. Nos vamos a publicidad. En apenas 2 minutos estamos de vuelta. ¿Qué quieren? Como es noche de reflexión, como a alguno le incomoda hablar de estos temas, pues aquí hemos pensado que mejor noche que esta, ninguna. Don Lucio, usted quería añadir algo. Gracias, Xavier. Simplemente pues, he ido anotando los asuntos que hemos tratado y brevemente, con vuestro permiso, voy a comentar algunos apuntes. En principio, según he calculado yo, que como repito, he escrito un libro sobre este asunto y yo he cifrado lo que nos cuestan los MENAs en 1.120 millones de euros al año. Cifra de diciembre de 2018. En diciembre de 2018 había 13.000 MENAs en España. Ahora no sabemos cuántos hay. No sé si sabemos si hay más de 14.000, pero cuando yo hice los cálculos era en diciembre de 2018. En cuanto al negocio de los MENAs, no se ha hablado aquí del negocio que están haciendo los mismos empleados de estos centros educativos, que por cierto sí que se forma a estos alumnos. El problema, o sí se tutela, el problema son ellos que evidentemente no quieren ni esa tutela ni esa formación. Pero en cuanto al negocio que están haciendo en torno a este asunto, saco a colación un asunto que publicó, si no recuerdo mal, porque lo ha anotado ahora, El Español este mismo verano, y en concreto en Canet del Mar, que por cierto hubo una violación o una agresión sexual, mejor dicho. Lo hemos visto antes, sí. Por cierto, por un MENA, pero es que este MENA, lo que no hemos dicho, es que pertenecía a un centro de acogida financiado por la Generalitat y cuya dueña era la alcaldesa de Canet del Mar, que se presentó por Ezquerra. O sea que este centro subvencionado por la Generalitat era de una alcaldesa de Ezquerra, que por cierto, la mayoría de los musulmanes en Cataluña votan a Ezquerra, o al PSOE, pero sobre todo a Ezquerra. Y en cuanto a Marruecos, que también se ha tratado aquí, sí ha habido un tratado este mismo verano entre España y Marruecos para controlar fronteras, pero yo no sé si es para controlar fronteras o para ayudar a Marruecos, porque evidentemente se destinaron varias decenas de millones de euros para comprar vehículos para los policías de Marruecos, para pagar sueldos de efectivo de Marruecos y para infraestructura en la frontera, en 2 fronteras que hay en Marruecos, una española y otra marroquí. En cuanto a lo que tú has dicho, el 10% de los inmigrantes ilegales, sobre todo musulmanes, que han entrado en la Unión Europea, no solo en España, son potenciales yihadistas. Este dato es de la policía, de Europol y de España, de la policía española. Aquí también están de protagonistas los MENAs. El 10% de estos MENAs son potenciales yihadistas del futuro. No sé si tengo algún apunte más. Sí, bueno, y por último, y ya termino. Estos MENAs también, igual que los padres se aprovechan de estos centros de acogida para dejarlos aquí y que los financie el Estado español, con la cifra que hemos dicho, también son utilizados para la denominada reagrupación familiar, que es por la cual se traen a sus familias también. Por tanto, esta es una utilización que también hacen los MENAs. Este derecho pues se estipuló en, si no recuerdo mal, el Pacto Global de Inmigración de 2017 que se celebró en Marrakech. Esto es lo que he apuntado de todo lo que ha salido aquí. Amando. Una cosa pequeña que a mí me llama la atención, en mi ignorancia. ¿Cómo es posible que con esta plétora de inmigrantes que tenemos, legales o ilegales, que desborda todas las estadísticas,
no haya gente que se reclute para recoger la fresa de... ¿Pero qué pasa? Ahí hay una realidad, y si me permite, yo tuve acceso a lo que es la oferta pública de la recogida de fresas. Bueno, ahí acuerdan entre diferentes empresas, pues acuerdan cuántas plazas, que creo Cupos. que eran superior, que cupo, ¿no? superior a 10.000, y bueno, no se había completado, pero no se había completado ni siquiera un 10% de las ¿Cómo se solicitudes. explica eso? Pero es que la oferta pública es irrisoria, la oferta pública es de unos 40,30 y tantos euros brutos al día, sin incluir desplazamiento ni alojamiento. Entonces, ¿quién puede aceptar esa oferta? O la acepta el que vive al lado del lugar de recolección, o no puedes aceptar porque esto está rozando la miserabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no se completan, acordamos con Marruecos traer temporeras. Pues no creo que esa sea la solución. Yo creo que la solución es aumentar, obviamente, la oferta pública, la cuantía económica de esa oferta pública. Yo es que recuerdo modestamente que estuve recogiendo fresas a los 18 años en Inglaterra, y la cosa funcionaba muy bien. Era una cosa de los estudiantes, iban a recoger fresas y luego seguían estudiando. ¿Por qué todos estos no pueden recoger fresa en una temporada y luego seguir sus estudios? Si me permite, yo creo que el problema radica en la subvención. Es decir, no en este caso concreto, porque tú lo has definido muy bien y ha sido así, pero creo que es por la subvención. Es decir, hay muchas cosechas que en parte se dejan sin terminar, porque los españoles evidentemente prefieren cobrar una subvención que trabajar en el campo. Y los inmigrantes, pues algunos tampoco quieren adaptarse a este sector productivo, que en este caso sí que necesitamos inmigrantes para trabajar en el campo. Pero el problema es que está subvencionada la población, y por ese motivo se quedan muchas cosechas sin recoger, sobre todo en el campo andaluz y castellano. Pero eso, vigilemos la deriva de esas ofertas públicas, porque es que al final... En este caso sí, Yo creo que la problemática importante que estamos viendo aquí es el tema que ha dicho Melissa, que es sobre todo el tema de la educación. El tema de la educación es fundamental. Ellos vienen con una cultura y no quieren adaptarse a la cultura, sino introducirnos su cultura y traer ellos su cultura aquí e imponernos su cultura en este sentido. Entonces, es mi apreciación personal. No, bueno, eso no es cultura. Entonces, en Marruecos a los marroquíes no les hacen las cosas que hacen a los vecinos en los barrios que tienen este problema en España. No se lo crean así. Bueno, yo creo que es una problemática de cultura también, Xavier. Por Yo mucho que 25 queramos ver. años no he tenido ningún problema en Marruecos, estando yo en Marruecos. Claro, no he tenido ningún problema. Pero la autoridad paterna es la autoridad paterna. Pero es lo que le decía decir. Yo te digo que allí no lo he tenido. No, pero allí no he tenido, pero al hilo de lo que tú estás diciendo, efectivamente, llevas toda la razón. Es decir, cuando venimos aquí, perdemos esa afección a la autoridad y por lo tanto aquí sí los he podido tener. Pero allí en cambio no. A eso es a lo que voy, que lógicamente ellos allí tienen un respeto a la policía marroquí que no tienen hacia la policía española. Vamos, no tienen nada que ver en absoluto. Ellos aquí tienen un despotismo total, una falta de respeto total, y a nosotros, bueno, saben sobre todo lo que has comentado tú anteriormente, porque sienten una impunidad muy grande. Entonces ellos saben que van a salir impunes ante cualquier hecho que cometan, pues van a salir al día siguiente o a los 2 días están otra vez haciendo exactamente lo mismo. O sea, en un plazo de un mes aproximadamente, yo te voy a decir por experiencia personal, que hemos trasladado al mismo menor 3 veces al mismo centro en un mes. Se escapa, delinque, al final lo detienes, lo vuelves a llevar al mismo centro, Taxistas, ¿no? ¿Perdón? Taxistas de los menores al final. Sí, además es que nos utilizan de esa forma muchas veces. Ellos cuando se escapan del centro, delinquen, y cuando ya quieren volver a su centro, porque ya se han cansado de correr su juerga o de hacer su fiesta, más que nada son ellos los que te buscan a ti para cometer algún hecho delante de tuyo y decirte, no, es que me he fugado de tal centro. Ya tienes que hacer todas las pesquisas para ver de qué centro, confirmarlo, que el Ministerio Fiscal, la Fiscalía de Menores, te lo confirme y efectivamente tienes que llevarlo tú hasta el centro. Bueno, yo creo que en estas intervenciones también se ha indicado un poco una clave, lo considero así, es en cuanto a la inmigración. Que la inmigración en el mundo laboral supone una mano infinita, una masa ingente e infinita de mano de obra semi-esclava. Por eso muchas veces cuando incluso vemos documentales, ¿no?, reportajes de estas temporeras que traen de Marruecos, vemos las condiciones en las que trabajan y cómo muchos empresarios se aprovechan de esto. Al final yo creo que el problema no es de que nosotros no dispongamos de mano de obra española, sino que
no se necesitan más inmigrantes, sino se necesitan mejores salarios. Obviamente, como indicaba Rubén, en unas condiciones de semiesclavitud, obviamente es más sencillo que entre al juego un inmigrante que viene de una cultura donde no entienden lo que son los derechos laborales, las conquistas sociales, y luego con respecto a las subvenciones, es cierto, y está disponible para cualquiera que quiera consultarlo en el BOE, año tras año, políticas, por cierto, dictaminadas por la Unión Europea, donde se hacen ya no solo descuentos fiscales, sino que la Unión Europea subvenciona económicamente a aquellos empresarios, gente que tiene, gente del campo, se les financia una parte importante de los salarios siempre y cuando contraten a personas de determinadas nacionalidades. En este caso, para los temporeros suele ser el este de Europa y el norte de África. Por tanto, el sistema, ya no solo español, sino europeo, está destinado a que sean los inmigrantes. Pero esos son adultos, aquí estamos hablando de menas, luego hablaremos de adultos. Quiero que escuchen la respuesta que da Santiago Abascal a Teresa Rodríguez. Esos son nuestros niños y vamos a protegerles, vamos a defenderles, van a defenderles de nosotros, no van a defender a las mujeres, no van a defender a las niñas, porque es que precisamente un día después del debate, uno de sus niños, un menor extranjero no acompañado, abusó sexualmente de una niña de 10 años, que por cierto, el que abusó ya está en libertad, con la orden de no acercarse a la víctima. Podrá acercarse a otras, imaginamos. Esa es la protección que nos dan las instituciones. Pues le decimos a Teresa Rodríguez que si esos son sus niños, esas otras son nuestras niñas, nuestras mujeres, nuestros ancianos y todas las personas que lo están pasando mal. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y a la sociedad española esto de la inmigración y esto de los menas le incumbe? Pues vamos a ver lo que dice el CIS, que cuando Tezanos no hace encuestas para Pedro Sánchez, pues a veces miran la cosa de la sociología colectiva y vienen a deducir que hay una preocupación del 15% de los españoles ante el fenómeno de la inmigración, sea en fase menores o sea en fase mayores, ¿no? Tanto es así como que hay quien no quiere que se hable de este asunto. Antes les decía que se trató de formalmente prohibir que se hablara en el debate de los candidatos del asunto este. Es más, Vox tuvo que presentar un recurso ante la Junta Electoral, probablemente lo recuerden, y al final pues se pudo, pero vía recurso. Se lo recordamos un momento. Vox se ha negado a firmar el acuerdo al vetarse la posibilidad de introducir el tema de la inmigración. Los responsables de Vox plantearon que se introdujera formalmente la inmigración, a lo que se negaron Podemos, PSOE, Esquerra Republicana, Ciudadanos y los representantes de Radio Televisión Española. Vox se ampara en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen General Electoral, que establece que la base de los debates electorales debe ser la neutralidad informativa. De lo contrario, consideramos que se estaría haciendo un uso partidista, subjetivo y parcial para de esta forma distraer la atención del electorado hacia posturas que pueden beneficiar directamente a determinados partidos políticos. No introducir temas candentes en la sociedad y de los que la población española muestra una evidente preocupación en el debate iría en contra del sentido de dicho debate, ya que ningún tema que preocupe a la opinión pública debería ser excluido. Claro, eso es evidente. Bueno, pero óigame, es que hablamos de respetos, ¿no? Pues vean cómo hay agresiones y puñetazos en torno a ese centro de menas de Hortaleza, acreditadas por diferentes medios de comunicación. Y por cierto, hablando de los medios de comunicación, tampoco les gusta que los medios de comunicación les apliquen lo que podríamos llamar el contraste democrático que aplicamos a todas las cosas, ¿no? Pues que alguien vaya a hacer un reportaje sobre las actividades de los menas cuando están en una plaza insultando a una porque va escotada o metiéndose con otro porque no sé qué, pues eso no les gusta. Y cuando no les gusta, ¿cómo lo resuelven? Pues que se lo digan a los reporteros de Telecinco, van a verlo ahora, que sufrieron pues, agresiones, insultos, vejaciones y todo tipo de historias por unos menas a los que querían hacer un reportaje sobre qué era lo que hacían cuando no estaban en el centro donde se les había asignado. Bueno, de los menas vamos a hacer una pequeña ampliación a la inmigración en general a propósito de dos temas interesantes. Uno es jurídico, lo ha hecho el Supremo. El Supremo ha hecho una sentencia que muchos abogados consideran rupturista porque esa sentencia dice, un momentito,
¿qué pasa con eso de que sea automático el derecho de asilo de alguien que lo reclama? Porque claro, aquí estábamos dando derechos de asilo a países como Georgia, que no están en guerra, o a países como Rumanía, donde no pasa absolutamente nada, o a países como Armenia, donde tampoco pasa absolutamente nada. Y al hilo de una pretensión de un ciudadano argelino que en los interrogatorios que pide asilo, y ahora el Supremo le ha dicho no tiene derecho al asilo. Le empiezan a preguntar, ¿usted es perseguido en su país, en Argelia? Bueno, sí, pero por alguna razón política. No, política no, económica. ¿Económica? Sí, es que hay unos tíos muy malos que me persiguen. ¿Pero por qué? Porque les debo dinero. Y resulta que son unos tíos a los que les ha hurtado mercancía porque se dedica al comercio en un sitio de Argelia. Y los magistrados del Supremo, eso sí, con un voto de alguien que está más cerca de Podemos que de la toga, que dice, no, esto es una indecencia y queda, ¿cómo no le vamos a dar el derecho de asilo? Por uno que nos queda, que se lo den, hombre, que se lo den. Bueno, la coña marinera, los señores de la toga dicen que no, que ya está bien de esto de los asilos automáticos, se ha acabado. Los asilos no van a ser automáticos, se van a tener que estudiar, como parece que es lógico, ¿no? Y eso, que es tan sencillo, resulta, don Amando, que es revolucionario. Que se miren estas cosas es revolucionario. Y no solo en España, lamentablemente, aunque las cosas están cambiando. Vean, por ejemplo, qué pasa en Alemania. En Alemania, pues acaban de decir que hay que cambiar la legislación para que las expulsiones sean más fáciles. Tienen un mogollón de aquellos que llegaron de Siria, que han delinquido y que van a ser expulsados en ese gobierno de coalición, que es más difícil, ¿verdad? Bueno, pues a pesar de eso van a ser expulsados porque no tiene ningún sentido y lo han dicho las autoridades alemanas, tienen algunos problemas legales que han resuelto ya y en cuanto estén en disposición, fuera que para afuera. En Francia, hombre, en Francia, oye, lo de Francia es genial. Resulta que también están cambiando las cosas, que Macron... Cuando llegó Macron a la presidencia francesa había 35.000 pendientes de expulsión, emigrantes ilegales, 35.000. Y Macron, que bueno, ya saben que es amigo de Rivera, del otro y tal, y que quiere pues meter mano en la política de algunos otros países, por ejemplo el nuestro y tal, dijo, no, yo no voy a pasar a la historia como el gran expulsador, eso ya lo hizo Sarkozy con los gitanos, yo no lo voy a hacer con los inmigrantes ilegales. Y esta es la presión. Y el miedo que tiene porque se acercan las presidenciales, que han decidido cambiar no sé qué precepto legal y empezar a expulsar estos 35.000 que tienen acumulados de los años en los que no se han practicado las expulsiones, que son alguna cosa normal. Las expulsiones se producen, menos en España, en casi todos los países europeos. Un tío delinque, dice, usted que viene aquí está sin papeles y encima comete un delito, venga hombre, y alguien se lo lleva, aterrizan en Mali por la noche, bajan del avión, que no es un Falcon, es uno pues que, en fin, no sé, ¿la policía española hace alguna expulsión? ¿Me miras así como...? Sí, se hacen expulsiones, claro que sí, pero bueno, yo creo que menos de las que se deberían, pero sí que se hacen, además con un coste económico bastante importante. Sí. Pero ¿cuándo? No 35.000, como dice que tiene Francia pendiente. No, para nada, desde aquí. Está la marcha voluntaria, existe también aquí, y luego está la que existe, pero no... ¿Cuántos se marchan voluntariamente? No, pero luego está... Cuando hay un decreto de expulsión, yo te pregunto, ¿cuántos se marchan voluntariamente con un decreto de expulsión? Claro, pues ninguno, porque lógicamente el billete que tiene que pagarse a su país cuesta un pastizal. Y esa es la opción más económica, pero luego se produce la más cara, que es la expulsión, que en Francia el año pasado, a petición de la oposición, se preguntó acerca de ese coste y en Francia se iba a los 13.794 euros cada expulsión. Entonces pongámonos a hacer cuentas, a ver por cuánto sale la broma. Don Amando. Yo no entiendo mucho de derecho, pero me imagino que la noción de ilegal no puede existir en una sociedad civilizada. El ilegal automáticamente... Sin papeles. Sin papel, bueno, pero es que los demás, cuando tenemos una ocupación, cuando tenemos que coger un tren, es siempre con papeles. Es decir, ¿por qué hay unas personas que son sin papeles? No puede ser. Los sin papeles tienen que ser excluidos automáticamente.
Y en España me da la impresión de que a veces abundan más los ilegales. Eso no puede ser. Amando, y ahora te llamo bien, que antes vamos, estarás acostumbrado ya que te pongan la R delante. Pues mira, es que al final todo se conecta. El Tribunal Supremo lo que viene a decir es, vale ya de la indulgencia. Es decir, la indulgencia no puede ser la puerta para el abuso del derecho. El derecho de asilo, internacionalmente reconocido, tiene que partir de unos requisitos. Cuando usted viene, bueno, dices, la ilegalidad. Pues volvemos a partir desde la indulgencia, porque lo políticamente correcto, lo menos contrario a el cúmulo de votantes, es crear una falsa solidaridad. Entonces, al final lo que creamos es una red clientelar de ilegalidades continuas, asumidas, normalizadas. Claro que el fraude de ley en torno a la inmigración es lo más... Pero si al final todo es un fraude de ley. Es decir, entonces, en el momento que tú dices, oiga, un país está siendo indulgente, por eso lo de Inglaterra, por eso lo de Bélgica, es decir, no, mire, hasta aquí. Es decir, nuestra indulgencia, la solidaridad internacional se ha entendido como una puerta al abuso de todas estas circunstancias. ¿Cómo damos la vuelta a todo eso? Sin caer en que nos llaman xenófobos o autoritarios o tal. Pues nadando nadando en los eufemismos. ¿Pero por qué los nacionales no podemos ser ilegales y los extranjeros sí pueden ser ilegales? Por la misma razón de que yo a mi hija le voy a decir mañana, oye, si no quieres no vayas al colegio. Por la misma razón que dices, no, es que no van a la clase, decían, no van a la formación. Bueno, pues porque al final es una libertad malentendida por falta, y vuelvo a decir, por la falta de autoridad, porque al nacional sí que está sometido a esa autoridad. Pero no hay una cosa rara aquí. Pero también hay cuestiones culturales. Está rara la simetría que tenemos a la hora de afrontar las cosas. Hay una simetría a la hora de afrontar las cosas, porque si la autoridad se le imponemos al MENA, al inmigrante, que como ha dicho el Supremo, es que usted no tenía ninguna necesidad de derecho a asilo. Claro. Es decir, yo no se la puedo dar porque no se da ninguna de las circunstancias internamente reconocidas. Y además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recientemente también avalaba al Supremo. Oiga, estamos viendo una serie de abusos, de agujeros, de coladeros, en los que se aprovechan, no por salir de situaciones realmente de persecución política, de hambrunas, de guerras, no, sino para alcanzar los bienes sociales o el bienestar que no alcanzan en sus países, por culpa de un montón de situaciones. Es decir, Marruecos es lo que es. Ahí es donde tiene razón Melissa. Tenemos otro ejemplo que son los ocupas. Los ocupas son nacionales normalmente y son ilegales y pueden subsistir perfectamente. Claro. Pero eso es un caso raro. Y yo jurídicamente jamás lo he visto. Es decir, Pablo, en cuanto a lo que estaba diciendo, decía que tenía razón Melissa en este sentido, en que la ley no se aplica igual a unos que a otros. No, vamos a ver. Yo quería terminar con esto porque yo quería abrir otro melón. Quiero que la policía me cuente cómo está el tema de las concertinas en las fronteras españolas. Tuvimos opción de verlo el mismo día. Porque yo recuerdo en enero que decía Marlaska que las iba a quitar porque eso era una barbaridad y tal, pero no ha quitado. Sí, que ha empezado a retirarse y yo creo que el mismo día de la retirada alguna pudimos observar algún vídeo de cómo, bueno, ahora el paso es ya como si hubieses abierto una puerta. Vamos, ¿por qué las llaman concertinas? Realmente es un nombre desproporcionado, ¿no? Concertina suena porque son plegables y cortan y todo eso. Yo creo que ya lo último que falta es una alfombra roja. Sí, el problema que tenemos nosotros, lógicamente, en estos puntos que tienen sobre todo los compañeros ahí de Esas son Guardia las Civil, concertinas. efectivamente, los compañeros que tienen ahí de Guardia Civil y todo, es que al final son ellos los que están desprotegidos. O sea, son los que tienen que proteger la frontera, pero estando ellos desprotegidos. Hemos visto la cantidad de ataques que han tenido con ácidos, con orines, con heces, con incluso pinchos. O sea, ahí es donde nosotros entendemos que es el Ministerio del Interior, me parece muy bien que quite las concertinas, pero que le dé a nuestros funcionarios, a nuestros policías, a nuestros guardias civiles, los medios necesarios para poder contener ese tipo de avalanchas. Bueno, unas concertinas que hay que decir que se pusieron ordenado por un gobierno socialista. Porque esto la gente se le olvida, pero estas concertinas las puso ahí un gobierno del PSOE.
Lucio. Sí, gracias, Xavier. Quería decir respecto a la sentencia del Tribunal Supremo, desde mi humilde punto de vista, responde pues a un cambio que se está produciendo en la política de determinados países de la Unión Europea, no a nivel global. A nivel global no, todavía no, pero sí a nivel nacional. Por ejemplo, como tú bien has dicho, Xavier, en Alemania el año pasado, creo recordar, o incluso antes de este verano, en 2019, ya no me acuerdo, porque no tengo aquí el dato, pero el Parlamento alemán aprobó una ley para crear un modelo de inmigración planificada, es decir, sobre todo a nivel económico, es decir, que solo entre en Alemania inmigrantes económicos que se adapten a los sectores productivos que necesita la economía alemana. Ese es el modelo de planificación, de inmigración planificada que se ha aprobado recientemente en el Parlamento de Alemania. Pero es que en Francia, Macron, precisamente, que antes estaba a favor de las políticas globalistas y de la inmigración ilegal masiva y musulmana, ahora ha cambiado también. Ahora explicaré por qué ha cambiado. Y también ha introducido, pues no sé si ya una ley o todavía no se ha convertido en ley, pero sí que ha planteado una iniciativa legal para introducir una especie de cuotas de inmigrantes económicas también en la misma línea que ha hecho el Parlamento alemán. Pero es que no solo en Alemania y en Francia, es que en Suecia van por el mismo camino. En Dinamarca, pues según un informe del Ministerio de Finanzas, también en ese sentido, pues también habrá un cambio político. Falta España. ¿Por qué? Porque España el año pasado ha sido el primer destino de inmigración ilegal de la Unión Europea. Porque España todavía no está al nivel de inmigración ilegal de otros países. Supongo que será por eso. Fíjate, Macron, decías, y tienes toda la razón, dice, bueno, vamos a ver, que vengan inmigrantes, sí, pero que sean carpinteros, mecánicos de coches, o no sé qué otras dos profesiones más que les hacen falta. Lo demás queda al albur de que el empresario demuestre que no ha encontrado francés que quiera ocupar ese puesto de trabajo. Correcto. Y eso lo acredita el INEM francés. Sin ese papelito del INEM no se pueden traer a un fisioterapeuta de Jaca. No pueden, ¿vale? No van a poder. Segundo, antes en Francia alguien pedía asilo, con razón o sin ella. Automáticamente le daban la tarjeta de la Seguridad Social pública en el minuto en el que presentaba la demanda de asilo. Y ahora el Estado francés va a cambiar esa ley y va a decir que sí, pero cuando pasen 3 meses desde que presente la petición de asilo, si es que se acepta. Pero es que además es absurdo porque van a colapsar las urgencias. Claro. A ver, quería decir que todo lo que acabas de comentar es la clave, pero que estos políticos que antes estaban a favor de las políticas globalistas ahora han cambiado, pero este cambio no responde a que hayan cambiado de mentalidad, sino al efecto que están produciendo los partidos de derechas en todos los países de la Unión Europea. Al miedo que tienen de perder las presidenciales o de perder las... Se avecina un cambio en el modelo de inmigración de la Unión Europea, si no es a nivel global, que supongo que terminarán por hacerlo, pero sí a nivel de naciones, de estados. Pero el problema es que ya es tarde porque, por ejemplo, en España en 2050 se espera que haya sobre 20 millones de inmigrantes. Eso quiere decir que de cada 5 personas que veamos por la calle, dos, no podemos decir 2,5, pero 2 o 3 serán inmigrantes. Este es el problema. Lo lógico es que es lo que plantea Lucio, ¿no? Al final es una inmigración supeditada a los intereses económicos del país receptor de esa inmigración. Lo que no podemos tolerar son cifras como esta, del 2010 a 2018. Aquí, los que niegan el efecto llamada, ¿no? La agencia maldito bulo neutral. Mira, esto es innegable. España, como ha dicho también Lucio, el año pasado recibió casi 65.000 inmigrantes ilegales, faltó poco. Y este año ya es el segundo receptor de Europa, que dicen que las llegadas han reducido. Bueno, las llegadas han reducido, pero de momento ya nuestro país ha recibido casi 30.000 inmigrantes en lo que llevamos de año, la mitad de lo que recibiésemos el año pasado. Y eso es lo que hay que tratar de alguna forma solucionar, ese efecto llamada que al final está consumiendo nuestros recursos que no son ilimitados, que también estas élites globalistas que se piensan que los recursos europeos son ilimitados y no son así. Y en algún momento habrá que poner... Y el freno, ojo, el freno a esto tampoco creo que sea regar de millones
toda la costa africana, porque ya se comprobó que en Libia se hicieron aportaciones europeas millonarias y no poco cuantiosas, y al final lo que ocurrió no es que de Libia se desplazó, las mafias desplazaron esos flujos migratorios al norte de África. Pues y ahora Marruecos está recibiendo esas cifras millonarias, y ahora estamos viendo como en el Levante español están entrando inmigrantes procedentes de Argelia. ¿Por qué? Porque Argelia no está haciendo esa contención, porque todavía no ha comenzado esa extorsión a Europa. Entonces, aquí que estamos abriendo el chantaje hacia todos los países europeos. No. Va a tener razón Rocío Monasterio, que dice que hace falta reglas claras en esto de la inmigración, que esto ya es un cachondeo, porque se salta por 30.000 vericuetos, se saltan todas las legalidades en este país, en otros no tanto. Yo lo que quiero señalar, además, o remarcar con la palabra ilegal e indocumentado, es que nos exponemos a un problema que es la falta de identificación de quiénes son realmente estas personas y cuál es su pasado en sus países de origen o en otros, a los que acogemos. Es decir, de hecho, hay informes policiales, informes internacionales que atestiguan, y es un proceso normal en la guerra, en las zonas ocupadas por el Daesh, en Irak, por ejemplo, y en Afganistán, cuando se entraba y se empezaba a hacer barridos en poblaciones y se iba desplazando a los terroristas, muchos terroristas se disfrazaban de civiles para luego, una vez que estaba reconquistada esa zona por las fuerzas que fueran, esos civiles, y dentro de los cuales terroristas infiltrados, se llevarán a campos de refugiados, dando como resultado, por ejemplo, uno de los terroristas de Bataclan que entró por Lampedusa solicitante de asilo. Y de estos ya tenemos muchísimos más casos en Alemania y en toda Europa de solicitantes de asilo que no se les conocía, no sé si es por falta de cooperación entre diferentes organismos internacionales o simplemente por pecar de buenistas, que no se ha hecho los controles suficientes para que los europeos estemos a salvo. Y yo le pregunto al policía, oye, para que no digan que aquí se criminaliza a los MENA, ¿qué problema tiene la policía con las bandas latinas, Es tremendo. Pues sí, pues una problemática muy similar a la de los MENAs. Claro, incluso hay muchos menores extranjeros no acompañados que también son latinos, no únicamente venidos de África. Y la problemática, como la que hemos visto en Hortaleza, es la problemática grande, esa pelea que ha habido tan importante ha sido pues porque... Y tan violenta y tan... Un MENA de origen marroquí agrede a un menor o ya mayor latino y al final ¿qué ocurre? Pues que la banda latina vuelve a ir al centro de menores a ir a por ellos, y eso es lo que provoca estos enfrentamientos que tenemos a diario en muchas zonas de España. Las bandas latinas sobre todo son muy violentas y cada vez pues tienden a más enfrentamientos para dominar. Me imagino que es muy difíciles de atajar, ¿verdad? Complicado. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, que ustedes lo voten bien en el día de mañana y a ver si el día 11 nos toca el premio gordo y, en fin, nos libramos de lo que tenemos y albiramos algo mejor, que algún mérito hemos hecho. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana en lo que queda del mismo.